Suscríbete a la Panterita. AM comienza Fútbol a lo grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. Lira, ¿por qué nos interesa? Porque hay muchos argentinos en el país, muchísimos. Se suspendió la Asamblea de Boca. Se suspendió. Irregularidad en el padrón electoral. Y va rápido. Y va con Macri. Exactamente. Y visto algo extraordinario será. ¿Cómo es la vida? ¿Qué se recuerda hoy? No, Dos cosas. Uno para nosotros, cuando en el 79 mandaba a José Solís, Paraguay le gana a Chile 3-0, Copa América. ¿Y algo que tiene que ver con Boca? buen detalle. En ese momento no se jugaba a mitad de año la Copa América, se jugaba a final ya de... Pero no era luego, era ida y vuelta, pues. Era otro fondo. Sí. No era como ahora. ¿Y qué? ¿Vos no sabés? Yo no soy hincha de Boca, Arturo. No se sé trata de mucho. eso. Es un hecho que es paradójico lo que pasa con Boca. No sé qué pasó en Boca. ¿El 79 mismo? ¿En qué año le ganó el Real? En el 2000, en el 2000 2-1. ¿Y quién hicieron los goles? Palermo. ¿Y? Los dos Palermo. Los dos Palermo. Gran figura. Hay una en la boca del Riquelme arco que le figura. pica la pelota, la que no me acuerdo. Y Riquelme. ¿Y el técnico? Bianchi. ¿Y qué pasa hoy? Y Bianchi es candidato para ser técnico de Boca si gana y el otro? Riquelme. Palermo. Qué increíble. Un hecho histórico dividido. Sí. Histórico y dividido cuando le ganó al Real Madrid. Ahora no se lo aguantó Riquelme porque él dijo, no voy a decir nada hasta que termine las elecciones. No, él no Y ahora como lo dijeron a Palermo, dijo, bueno, mi técnico va a ser Bianchi. Hoy se recuerda, Dijo eso. yo hablo de lo conmemorativo, no lo que ella dijo. Qué paradójica es la vida. Hoy están peleando Palermo y Riquelme. Sí. Le saco a Grigol, a Bianchi. yo le saco al señor. Hablo de dos jugadores que fueron para un hecho histórico ganarle al Real Madrid y a días de la asamblea, el goleador de Boca, Palermo, por un lado, y Riquelme por el otro. Y coincidentemente grandes figuras en su momento en el en Boca. Sí. A eso es lo que yo voy. Uno de los ídolos máximos, porque Palermo es el goleador histórico de Boca. Sí, lo que digo. Y Riquelme no es una estrella, pero digo nomás, ¿cómo puede ser así la vida? Me han pedido que repita la paradoja de la vida. Contá, güey. Y ahí va. Métele. Dicen que Dios creó al burro y le dijo: serás burro, trabajarás de sol a sol y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga. Y vivirás 35 años. Y el burro contestó: Señor, seré todo lo que me pida, pero 35 años es mucho. ¿Por qué no mejor 20? Y Dios creó al burro. Luego creó al perro y le dijo: serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó: Señor, seré todo lo que me pida, pero 25 años es mucho. ¿Por qué no mejor 15? Y Dios creó al perro. Luego creó al mono y le dijo: serás mono, harás payasada para divertir a los demás y vivirás 10 años. Y el mono contestó: Señor, seré todo lo que me pida, pero 10 años es mucho. ¿Por qué no mejor 5? Y Dios creó al mono. Finalmente creó al hombre y le dijo: serás el más inteligente de la tierra, dominarás el mundo, vivirás 30 años. Y el hombre contestó: Señor, seré todo lo que me pida, pero 30 años es poco. ¿Por qué no me da también los 15 que rechazó el burro? Y los 10 que no quiso el perro, y los 5 que no aceptó el mono. Y Dios creó al hombre. Y así es como el hombre vive: 30 años como hombre, luego se casa y vive 15 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa,
comiendo lo que le den, y termina viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida, y yo se las quise contar. Tremendamente. Y después, que ese final pone. Y los que juzgan, poné por la Junta Harper de Moral. ¿Quién es Juan Ramón? ¿Vos? ¿Vos? Juan Ramón no. ¿Vos? ¿El cantante? ¿Vos? ¿Apodo? Juan Corazón Ramón. No lo puedo nombrar. No, Juan No Ramón. tengo que tocar. Tocate los huevos si querés. Juan Ramón es una persona muy admirada y muy querida, para mi gusto. Y Juan Ramón se llama La Junta Harper de Moral. Y en un momento ahora se refiere a una película de los años 70. Julio Juan estuvo cantando esa película, ¿te acuerdas, Gustavito? Playton Place. Cuando dice La Junta Harper de Moral. Y estos son para las personas que opinan, que chismosean, que acusan, gente resentida. Y esta es una lección de vida. La Junta, les pido poner por el volumen más alto, un poco más, un poco más alto, ahí, y ahí deja, le digo al oyente que ponga un poco más alto. No vaya a poner demasiado para que no te aturda. La Junta... ¿Y de Gustavito? ¿Qué chismosa son la gente? Para nada, Angelito. No hay luz en el centro de Ciudad del Este. Oscar Ullón. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Grandes descuentos por tiempo limitado. Black Friday hasta el 30 de noviembre. Hasta 30% de descuento en lotes seleccionados. Entérate en redes sociales @EMSA Inmobiliaria. Face e Insta. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Qué paradójico. Estoy todo con la paradoja de la vida. Boca quedó fuera de la Copa Libertadores. Sí. Desde el 2014, 2017 fue la última vez que no había jugado Libertadores. Después tuvo participación consecutiva y ahora le toca otra vez con la victoria de San Lorenzo anoche. Necesitaba un milagro en realidad, pero fue la confirmación de que Boca quedó fuera. Boca y la Libertadores en los últimos años, te mandó Gerardo esta mañana. El 2017 no la jugó, 18 finalistas. Así es. De 2019 semifinalista, 2020 semifinalista, 2021 octavo de final, 2022 octavo de final, 2022 finalista, 24 no la juega. Como la tarea esa del ser finalista y estar allí. Pero qué la importancia del torneo local. 6 finales perdidas. Sí. Qué bárbaro. Tiene Boca. Vamos a programa argentino nosotros, Pepe, Boca, ¿no? ¿Y usted comenzó? Y está bien, ¿y cuánta gente de Argentina escucha la radio, sabe, ve? Hubo Nosotros mismos. Mucha repercusión. Sí. Qué bárbaro. No es joda, Angelito. No es joda. No es joda. Queda fuera de la Copa. Y quizás se enfrenten dos grandes equipos de lo Sudamérica. Con toda la grandeza y los brazos abiertos de la Sudamericana, porque claro, le da mayor destaque también a lo que va a ser la propia Copa Sudamericana. Y sí, la presencia de va a jerarquizar más. Del propio Olimpia. Boca, Olimpia. Sí. El tema es que Boca va directamente a fase de grupos. Eso sí. Porque por la cantidad de equipos que tiene Argentina y por el formato que es para Argentina y Brasil van directamente directa a fase de grupos. Así es la cosa. Y Estudiantes también, ¿verdad? Estudiantes. ¿Cuándo el sorteo? El 19 es la fecha tentativa, pero de fase previa, porque los grupos se van a sortear recién el año que viene, ya con los clubes conocidos. Y en Estudiantes que se retiraron dos ídolos ayer, Andújar el arquero y Boselli, recordado número 9 de Cerro Porteño, ya no seguirán más en Estudiantes. Visto eso, la despedida de Boselli. Ídolos. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 2021 18 cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. El trinidense Guaileña, mañana, ¿verdad? Sí. Y Libertad Tacuarí. 19:30. Y si gana Tacuarí Libertad, ¿qué pasa? Y Tacuarí tiene que esperar que no gane Guaireña. Tacuarí ya no depende de sí mismo. Con la particularidad que los dos juegan una final, habría que ver con qué equipos juegan, tanto Trinidense y Libertad. Y enfrente se van a encontrar con equipos que están buscando permanencia. Tengo entendido que Trinidense va a alternar. Va a alternar, sí. Y creería que Libertad lo mismo. Sí. O sea, no es que van a dejar de lado el partido el miércoles, pero que lo principal es lo del sábado, claro. La final. Porque es un título.
Gracias. Un título y va por el Para hablar con el presidente trinidense. Los martes con Farmacias Catedral ahorrás con Sudameric Bank 35% de descuento en todas las categorías más 5% de reintegro con pagos vía QR. WhatsApp 01829276610. En Farmacias Catedral amamos Para hablar con el técnico de Tacuarí. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica cuando la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Para hablar con el presidente de Libertad. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Me pasaron ahora detalles de la reunión de ayer de delegados sobre el tema del calendario. La temporada oficial va a empezar el 20 de enero. Ese día se va a jugar la Supercopa si gana Trinidense. Si gana Libertad ya no habrá Supercopa, Libertad será el supercampeón y entonces van a aprovechar si es que no hay Supercopa y ese fin de semana ya arrancan en la apertura. Si es todo normal, por así decirlo, Trinidense campeón, Supercopa 20 de enero y el campeonato arrancará entre semana, el martes 23 de enero. La apertura se extenderá hasta el 2 de junio y el clausura arrancará el 20 de julio hasta el 9 de diciembre. Porque después viene la Copa América. Exactamente. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7. Más info al 09837882250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Está doctor Benedictore. ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien. Doctor, quiere decir que en Libertad todo ganan en dólares, ¿veo? Hasta ahora. No, no sé de dónde salió eso. ¿Y vos no dijiste a otro No es medio? así. ¿Eh? No, no es así. ¿Y vos no dijiste a otro medio que ahora va a pagar en guaraníes, va a pagar Libertad en guaraníes? No, ese es el problema cuando vos hablas y después tergiversan y cambian lo que vos decís. Yo no dije eso. Ellos me preguntaron si el plan era disminuir un poco el presupuesto y yo le dije sí, que estábamos abarcando esa posibilidad. Y eso quiere decir, me dice, de que van a cambiar algunos que están pagando dólares en guaraní. Y puede ser, le dije, nada más que eso. No, aclaramos que no es contra otro medio que te entrevistó, al contrario, seguimos la entrevista, por eso te pregunto, pero no es tanto así, doctor, ¿verdad? No, absolutamente. Hay algunos jugadores que ganan en dólares y otros que ganan en guaraníes. Ya está, eso es, siempre fue así. ¿Cómo anda, doctor Vitore? Bien, perfecto. Bueno, ahora viene el partido. ¿Qué equipo van a poner mañana ante Tacuarí? Y vamos a ver, porque ayer realmente queríamos hacer algo, pero el tiempo estaba muy complicado. Y hicimos nada más que un regenerativo y algunos trabajos de definición, recuperar a algunos jugadores que están golpeados y nada más que eso. Hoy seguramente vamos a parar más el equipo y ver va a armar ahí qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y le dan minutos a algunos jugadores, a algunos que jugaron mucho a lo mejor le da descanso. Entonces vamos a ver hoy cómo están, ¿no? Bueno, y con relación a los contratos, ¿están viendo, manejando lo que están cerrando el ciclo y lo que van a volver? No, todavía no. Vamos a esperar esta semana pasar, ¿verdad? Porque tenemos estos dos partidos, incluido el viaje, que complica un poco las cosas. Y bueno, yo creo que a partir de la semana que viene vamos a empezar a mirar eso. Presidente, de cara a ese juego final en Villarrica, ¿llegaron a tener algún inconveniente? El hotel que en principio querían ustedes ya estaba alquilado por otro grupo y fueron a otro hotel. ¿Puede ser eso? Me decían que estaban viendo hotel, que tuvieron esa complicación, que inclusive, por eso le quiero echar por tierra si es real o no, que llevarán sus propias camas ustedes al hotel, porque no consiguieron el hotel que querían. No es que no conseguimos. Resulta que normalmente cuando jugamos en Villarrica nos hospedamos en un hotel que quisimos nosotros estar ahí en ese hotel ahora, pero ya fue comprometido al staff de la APF que va a estar ahí y a la televisión, creo que a la compañía que va a televisar y todo eso. Entonces nada más que nos asignaron, ¿verdad? Otro hotel que nada, tuvimos que ir a mirar un poquito las cosas porque no teníamos certeza de cómo era, ¿verdad? ¿Y llevan sus propias camas para mayor comodidad? No,
En algunos casos sí, para completar lo que faltaba y para que los jugadores estén más cómodos, nada más que eso, pero vamos a estar bien, no hay ningún problema. ¿Cómo definen, volviendo a lo anterior, la plantel para el próximo año, doctor Vittori? ¿Cómo definimos? Claro, hay jugadores que van a volver, seguramente ya tienen el listado, me dirán qué momento se reúne, está el propio Galeano a ver si sigue como técnico. Hay muchas cosas a la expectativa en Libertad todavía. Sí, pero todavía no vimos nada de eso, Arturo. Eso vamos a verlo realmente, como te digo, a partir de la semana que viene. No tuvimos prácticamente tiempo. Estamos con muchos partidos todavía y esta semana queremos terminar todo eso. Y entonces nos vamos a sentar ahí a conversar a ver realmente qué es. Hay un preacuerdo con los jugadores, ¿verdad? Ya hemos conversado más o menos, pero realmente todavía nada oficial. Ahora veremos, en primer lugar, quiénes son los que van a quedar, definirlo el cuerpo técnico y ahí ir viendo qué jugadores son los que van a ir quedando y qué es lo que va a necesitar también de acuerdo a los compromisos que tenemos marcados para el año que viene. Y bueno, ahora van por un hecho histórico, ganar 2 torneos de apertura, clausura, van por eso y la Copa Paraguay. Y sí, ojalá se dé, estamos a un partido de conseguir eso y bueno, sabemos que no va a ser nada fácil porque Trinidense es un equipo que siempre nos costó y es un equipo que nos ganó, este año no le pudimos ganar. Bueno, seguiremos charlando, doctor Rubén Vittori, gracias. Listo, Arturo, cuando votes. Gracias. Romaña, Instagram, y largo. ¿Vale vos? Sí, aquí tengo la publicación hace 20 minutos. Los momentos difíciles en la vida a menudo actúan como oportunidades para el crecimiento personal y el cambio positivo. Superar desafíos y avanzar requiere fortaleza y resiliencia. En los momentos más difíciles encontrar la fuerza para mejorar es como escribir una nueva página en tu historia personal. Aunque cada palabra puede sentirse pesada, cada paso hacia adelante es una promesa de renovación. Al enfrentar la adversidad no solo cierras un capítulo, sino que también te abres la posibilidad de una narrativa más fuerte y valiente. A veces pasar la página implica dejar atrás el dolor, permitiéndote descubrir la fuerza en la vulnerabilidad. En esos momentos duros, el coraje de avanzar se convierte en la tinta que da vida a una nueva y poderosa historia de resiliencia y superación. ¿Y qué lectura le da? Y pasa que es un mensaje de superación, de cambios positivos. ¿Y eso que está dejando clubes? Y podría interpretarse así o... Okay, entonces, gracias por todo. Superar el momento difícil. Y bueno, para mí, mi lectura que le doy es que está más afuera que adentro. ¿Cómo te va, Norman? Comandante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, Norman? ¿Bien? Para toda la gente. Bien, comandante, bien. La lucha siempre. Bueno, y mañana contra Guaireña. Así mismo. ¿Ya hablaste mañana con José Rúa? ¿Van a poner un mix? Y va a ser un equipo, te pongo de esta forma, queremos los 6 puntos, porque nosotros tenemos la obligación de pensar en Trinidense, tenemos que pensar en nuestro promedio el año que viene y nosotros vamos a tratar de poner todo lo que nos garantice hasta donde es sensato, porque jugamos la Copa Paraguay, pero vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo de como nos corresponde a nosotros de tratar de ganar ese partido como cualquier otro partido. Bueno, ¿quiere decir que va a poner equipo titular? No tengo todavía no tengo la precisa, esto va a depender hasta del último entrenamiento, cómo están todos los muchachos y a partir de ahí ver, pero tenemos mentalizado como cualquier otro partido, eso quiero que quede claro, ¿verdad? Nosotros dependemos y somos los capitanes de nuestro propio destino y vamos a tratar de conseguir esos puntos que son importantísimos para nuestro proyecto. ¿Cuál es el proyecto inmediato? Permanecer por 100 años en primera. ¿Y está bien eso? ¿Y Roque va a estar contigo? Perdón, Roque va a estar contigo. ¿Quién? Roque Santa Cruz. No sabemos todavía, hemos charlado, tenemos ideas ahí en conjunto, pero cuándo eso arrancaría no sabemos. Lo que te puedo decir es que compartimos filosofía y las ganas, pero va a depender de lo que él quiera hacer todavía, va a depender también del Trinidense. Por el momento son charlas a futuro. ¿Compañeros? Presidente Ronaldo Báez, ¿cómo está? Porque la vez pasada salió mal después de la entrada de Richard Prieto. ¿Qué se sabe de él? Fue un golpe nomás.
suerte sin gravedad. Un golpe, porque la entrada fue dura. Después viendo en la televisión, se pudo romper Ronaldo. Así mismo, Víctor, la verdad que desgracia con suerte, porque podía haber sido peor y nos hubiese golpeado nosotros como club, pero por suerte no pasó mayores. ¿Y Marcos Riveros, cómo está? Él venía siendo resguardado justamente para este tramo final de temporada, ¿verdad? Así mismo, él tiene una molestia y vamos a esperar hasta el último minuto para ver su situación. Pero más para el sábado, me imagino, antes que para el miércoles. Y por el momento, así mismo. ¿Y otro caso, algún otro jugador que después del partido de Guaraní haya quedado tocado o por ejemplo que va a ser reservado el miércoles exclusivamente para la final? Tocado, por suerte, ni uno más. En cuanto a tu segunda pregunta, todavía no sabemos, eso se va a decidir mañana y va a depender de la última práctica y de otras cuestiones más. Y por ejemplo sobre el tema, porque recién hablábamos con el presidente de Libertad, ellos tuvieron un ligero inconveniente con la hotelería porque desconocían el lugar de hospedaje que le dieron allá en Villarrica. En el caso de ustedes, ¿no hubo inconveniente o también hubo alguna duda sobre el hotel y todo lo demás, presidente? No, ni una duda. Nosotros ese hotel ya conocemos, hemos estado ahí en el 2019 en intermedia, conocemos el lugar y conocemos lo que Villarrica puede dar, así que de nuestra parte, por el momento al menos, ningún problema. Presidente, y para el año próximo, ¿ya tienen planificado, están planificando o van a esperar terminar para sentarse a hablar con José el tema de jugadores que van a ir de salida, los que van a reforzar? No, y por el momento estamos viendo, Germán, todo el tema presupuestario, que es lo principal que hay que ver, ¿verdad? Vamos a esperar también la final de la Copa Paraguay, pero ya tenemos una macro idea de nuestras posibilidades para el 2024. Ayer tuvimos reunión de comisión directiva para ver o sea, si hay algo que redestinar, algo que mejorar, y bueno, a partir de ahí sale lo que podemos y en base a eso se tienen que hacer las construcciones para el año que viene, pero básicamente es lo que ya había comentado, ¿verdad? Y ya también eso José lo había declarado en los medios, mucho no va a cambiar, o sea, nosotros no somos de cambiar demasiado, hay un recambio natural que hay que hacer para que se pueda estirar en el tiempo un equipo, pero mucho vamos a tratar de que no cambie. Muy bien, Norman Rieder, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. A las órdenes siempre, comandante, cuando quieran. Un fuerte abrazo para vos, a todos ahí de la audiencia. Igual, Norman Rieder, presidente del CINIES. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed podés realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @asismed.py. Recordá que a tiempo hace la diferencia. ¿Qué dice que va a poner tu equipo? ¿Completito? Yo creo que va a rotar. Para mí va a rotar. Pero dice que no vamos a perder, no queremos perder. La idea es los 6 puntos, pero yo creo que no. Lo que pasa es que si se no se va a arriesgar. Claro, si vamos a rotar y si pone todo, quiero ganar y que ustedes son el técnico. No, pero ustedes son los que más saben de fútbol. El fuerte es lo del sábado. Ellos nomás saben, yo ellos no creo que ponga todo. No. Ya en el partido ante Guaraní hubo un desgaste importante. Pero, claro. pero por lo menos la mitad, 4 o 5 jugadores va a cambiar. Sí. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Ocurre que para mí va a poner el 80% más. Además le pago esa arruga. Vamos a dar una lección periodística a Víctor Villalba Niño, y a Germán Cafa, que va a poner titular José Arruga. Y hay que tener en cuenta otra cosa. No, escuchaste, lo va a poner titular. Sí, hay que tener otra. Ustedes dijeron que no va a poner. Si sigue el tiempo así lloviendo, la cancha va a estar mucho más pesada y el desgaste va a ser el doble. Entonces, desgastar el miércoles para jugar el partido más importante, porque es una final y Trinidense no juega finales todos los días, para mí sería un capricho más que otra cosa. ¿Cuánto tenés para perder? No, tomo fin de mes. Y bueno, la puta. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ya anticipó que quiere los puntos trinidenses con equipo titular. Esta cosa Rúa no está. Vamos a hacer una lección a los dos. Que el niño se hable.
Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio y refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Ese Guaireña, mañana y Libertad, ¿está con el mismo horario los dos? Sí, 19:30. Guaireña, repetimos, depende de sí mismo. Y Tacuarí tiene que ganar sí o sí y esperar que no gane Guaireña. ¿Aguilar dónde juega el 9 de Nacional? ¿De quién es? De Libertad. Gustavo Aguilar. Buen número 9. Hizo muchos goles. ¿Qué cosa que es moderno? Yo lo enfrenté en el intermedio, Arturo, cuando era jovencito y ya le habían prestado a Libertad. Y tenía una clase. Natirá jugó en su momento, Natirá Tacuarí. En Tacuarí. Vos sabés que tiene una calidad técnica. Sí. Y vos sabés que es moderno. ¿Viste cómo baja y mete? Sí. No es tradicional 9. 9 moderno. zurdos en el mundo hay pocos. Pero baja, toque, mueve. Sí, y rápido en pelota, en movimiento. No es estático, se mueve, hace diagonales. Ese vuelve a Libertad. Interesante. Y habría que ver, sí, porque Libertad, si es que continúa Tacuara, va a seguir siendo el titular. Si Roque decide seguir, va a seguir siendo la segunda opción. Y Roque apenas tiene el teléfono. Después tiene a Marcelo Fernández, que incluso tuvo que readaptarse a jugar por fuera, porque si no, no está jugaba. En un gran momento Adrián Alcaraz, lo mismo. Pero se adaptó bien, Fernández. Sí. Se adaptó bien jugando por fuera. Incluso eso lo llevó a ser convocado ahora para el preolímpico. Está en los planes. Sí. Después tiene a Adrián Alcaraz, que cada vez tuvo menos chances. Y habrá que ver qué pasa con Aguilar. Después tiene también prestado a Elvio Vera. Hay que saber también que, bueno, va a jugar Libertadores. O sea, necesitas también, si vas a tener a Tacuara, necesitas otro 9 de renombre, de jerarquía, si es que Roque no sigue. Sí, claro. Decí Bienestar y Certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Dan, marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. El día Itaú llegó a Punto Farma. Y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. En la época de... Espera, pues. ¿Este qué es? Ven, pues este comunicado, ¿a vos te lo he dicho? Sí. Y en nuestro Twitter nos vamos a poner ¿qué es ese comunicado de la Olimpia? Vamos a mirar. Niño. Voy a buscar ahora, señor. ¿En la página? Olimpia. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes, sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro, además 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 17:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. ¿Qué eso es? Sí, comunicado de socios vitalicios y activos, dice. El conocimiento de los últimos sucesos en los cuales algunos jugadores de Olimpia expresaron su descontento de la actitud de la comisión directiva, alegando que la comunicación de sus despidos carece de la formalidad que ellos merecen. Tenemos a bien manifestar lo siguiente: que algunos jugadores no tienen sentido de pertenencia hacia el club, solo quieren y aman la plata. El club los contrata y les paga. Ellos juegan y tienen que redituar con los éxitos que se merece nuestra historia, nuestra histórica y gloriosa entidad que ha nacido para ganar. Que varios jugadores se hicieron millonarios gracias a nuestro querido Olimpia, y si no responden a la expectativa, la directiva tiene derecho de rescindir contratos o separarlos como la misma afición les exige, pero tienen el atrevimiento de calificarnos como desagradecidos, cuando que ellos sí lo son, porque jugar en el club más glorioso del Paraguay, uno de los más emblemáticos y prestigiosos del mundo, es como una condecoración, que al adosar en su hoja de vida es un prestigio único e inconmensurable, que les servirá para contarle a sus hijos y nietos que alguna vez formaron parte de la gran historia del Olimpia. Punto 3. Que extraordinarios jugadores nos regalaron en la década del 60 y del 80 un penta y un hexacampeonato. Conquistas insuperables hasta hoy y que por humildad y recato nunca se vanagloriaron, pero que esta nueva generación nos refriega que ganaron varios campeonatos cuando justamente se les contrata para eso, y es parte de su obligación contractual conquistarlos con respeto, esmero y dedicación hacia el club, sus dirigentes, socios y aficionados. 4. Que perciben primas, salarios 10 veces superiores al de un gerente bancario, premios por partidos ganados por campeonato de clasificación a copas internacionales, pero lejos de obtener los objetivos propuestos piden la cabeza del DT por forzarlos a entrenar a doble turno. 5. Que Ale Silva enfatiza en no utilizar los 3 dedos como gesto simbólico por no haber ganado una Libertadores, y que jamás se sintió hincha del Olimpia, lo que nos hace presumir como un guiño hacia Barrio Obrero para una eventual contratación, pero como nadie resiste un archivo nos obliga a recordarle su ingratitud cuando en el 2019 le rogaba a Trovato para que lo contrate, porque no era tenido en cuenta por el DT del Montreal de Canadá. ¿O no? ¿Por qué será?
6. Que Ale Silva fumaba usualmente en el vestuario en abierta contravención hacia específicas disposiciones sanitarias, como un acto de rebeldía hacia las normas de convivencia del grupo. 7. Que más descontento aún, el jugador avenido a sindicalista se ha quejado contra la directiva por despedirlo sin los honores y el respeto que aduce merecer acorde a su trayectoria, a sabiendas de que su contrato vence este año y que el mismo DT en uso de sus facultades se encargó de comunicarle que en el 2024 no contarán con su concurso. 8. Que 3 generaciones pasearon su estampa por el club, quienes nos regalaron épicas y gloriosas hazañas, todas de visitante, como la Intercontinental, 3 Libertadores, una Supercopa, una Interamericana, 2 Recopas, que los hace sentirse orgullosos y con razón por haber vestido la gloriosa casaca del Rey de Copas, que carentes de altanería son sencillos, amables y dignos, pero jamás se atrevieron a ser arrogantes y soberbios para alardear y presumir sus pergaminos. 9. Manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo al presidente Cardona, aprobando la decisión tomada, sobre todo trabajando con firmeza en pos de concretar en el futuro los anhelados logros deportivos, como así también la estabilización y equilibrio financiero de nuestra entidad. Finalmente, aquellos jugadores que incurren en faltas de respeto y urbanidad son los que deben solicitar disculpas por su desatinada irreverencia hacia el club, comisión directiva, cuerpo técnico, compañeros y afición deportiva franjeada. Desterramos ser hinchas de jugadores, seamos hinchas del Olimpia, que desde sus inicios es el más digno, el más decente, el más victorioso y el más grande. Un club que nació para ser primero, cumplió, cumple y cumplirá con su destino de grandeza. Firman la nota Óscar Carísimo Neto, Manuel Nogueso Bizarreta, Marcelo Recanate, Jorge Olmedo, Pedro Gómez Falcón, Luis Baesquen, Eduardo Peña Nieto, Óscar Glavinich Giosa, Andrés Báez, Óscar Eliseche Martínez, José María Britos, Agustín Andrada, Germán Bonín, Mercedes Balbuena, César Ratti Nieto, Hermes Escolar, Obdulio Mongelos, Eduardo Feliciángel, Alejandro García, Andrés Graner, Rubén Darío Frutos, Benjamín Sosa, Humberto Gómez, Miguel Velázquez, y sigue una lista de más o menos 50 personas que firmaron este destacan comunicado. los nombres de Marcelo Recanate, de Carísimo Neto. Y vamos a llamarle a Marcelo Recanate. Carísimo ¿Te parece? Neto, Nogueso Bizarreta. Muy bien. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Bien, bien, con Gustavo Aguilar, delantero Nacional. Sos de Libertad. Ahora estás jugando en Nacional los últimos partidos. ¿Y cómo te sentís vos en la academia? Contanos, Gustavo. Bien, la verdad que súper bien. Este año jugué casi todos los partidos y contento. Estamos enfocados en lo que va a ser el último partido. Ahí vamos a definir todo quién se va a la Copa Libertadores. Gustavo, ¿y tu situación contractual con Nacional es hasta fin de año el préstamo o tenés más tiempo? Sí, solamente hasta fin de año. Después seguramente voy a ver qué pasa. ¿Y de Libertad ya te manifestaron algo para que retornes y puedas ser tenido en cuenta? La verdad que no, todavía no me llamaron la gente de Libertad, todavía no sé nada. ¿Y cuáles son tus deseos, Gustavo? ¿Te gustaría volver al club de origen o estás cómodo en Nacional? Y más viendo que tenés la chance de que si Nacional se pueda clasificar a una Copa, tener rodaje ahí también. Sí, vamos a ver qué pasa. Ahora toca jugar el último partido enfocado en eso y después seguramente la gente de Libertad me van a avisar si me van a tener en cuenta o me van a dar otra vez a préstamo. Pero personalmente si te pregunto, ¿tu objetivo, tu decisión sería ir a pelear un puesto en Libertad o vos preferís tener la seguridad, por ejemplo, de ir a préstamo de vuelta a otro equipo y tener minutos? Porque esta temporada con rodaje te fue muy bien desde los goles convertidos, Gustavo. Sí, y la verdad que me gustaría volver otra vez en Libertad, una revancha para mí, ¿verdad? Ir ahí a pelear un puesto, pero también estoy muy cómodo en Nacional. Ya me conocen la gente de Nacional, ya saben mi capacidad, ya saben lo que puedo aportar al equipo, así es que estoy la verdad muy cómodo también en Nacional, pero si me llama la gente de Libertad, con mucho gusto volvería ahí a tener una revancha. ¿Vos antes de ser 9 en qué puesto jugabas? ¿Cómo? ¿Antes de ser 9 jugabas en otro puesto vos o no? Sí, la verdad que jugaba de central antes, en la escuela de fútbol y eso. Y de central te fuiste. ¿Por qué el cambio? Y era un técnico que jugaba hacia mi casa, me puso de delantero y me fue bien.
además que era zurdo y bateaba bien la pelota. Y Zurdo. me puse ahí de 9 y empecé a meter goles y ahí me quedé. Quiere decir que vos, como central, salías jugando desde el fondo, ¿vio? Así mismo, así mismo. Gustavo, y Espera, no te estoy dedicando, No, pero- Germán, espera. Te estoy dedicando, Germán Cafa. ¿de qué? Y de central, estamos hablando de la calidad técnica. No, no, y le yo dije sé. que Sí, yo jugué contra él y todo. Ya como 9. lo que digo es que él como central salía jugando. Sí, sí, tiene buena técnica. Tiene buena técnica, eso nomás. ¿Cuánto te sirvió, Gustavo, el haber bajado en un momento a sumar minutos en la intermedia? Porque, ¿sabes por qué te pregunto? Porque muchos jugadores dicen, no, prefiero quedarme en el club, cobrar mi platita, no que voy a bajar de categoría. Y vos, siendo jugador de Libertad, bajaste y jugaste en Tacuarí, si no me equivoco, en el 2021. Y sumaste muchos minutos. ¿Te sirvió? Sí, así mismo. Yo me fui en Tacuarí, estaba en la reserva de Libertad. Y ahí decidí ir en Tacuarí, me llamaron el profe Uy cuando eso era el técnico de Tacuarí. Me llamó y me fui ahí y me quedé. Y salí goleador del equipo, casi tercero salí goleador en el torneo. Metí muchos goles y eso la verdad que me ayudó bastante a volver otra vez en Libertad. Muy bien, felicidades por tu buena gestión, Gustavo. Seguiremos charlando, gracias. Muchas gracias, cuando guste. Yo, Gustavo Aguilar. ¿Qué pasó? Y eso que fue alternativa en Tacuarí, y fue uno de los goleadores. Porque él era suplente de Néstor Vareiro, recuerdo. Te dije que no, eran 9. Te acabo, y él te dijo central, y yo ya lo veo como saliendo con la pelota, queriendo salir. Muy técnico. Muy técnico. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El regalante no quiere hablar, tampoco carísimo. Ahí está la firma de los dos, ¿verdad? Sí, sí, está. Queríamos hablar con Andrés Graner. No está ahí Jorge Olmedo. Jorge Almedo, sí. También. Él se enojó con nosotros. No. No, suele hablar siempre. Y Báez, Andrés Báez también. está. Andrés Báez, le podés llamarte a Andrés Báez, Gerardo. Fuerte el comunicado. Muy fuerte. Agustín Andrada también. Agustín Andrada. Agustín Andrada. Llámale para Agustín Andrada, que vos le suele entrevistar. Sí, exactamente. Citrón detergente lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Aquí nomás si no está ahí, ¿verdad? Voy a buscar porque hay un montón de nombres. No, él está en contra. Está Jorge Olmedo, Manuel Novesio Bizarreta, No. Recanate, Pedro Gómez Falcón, Luis Baezque, Eduardo Peña Nieto. No, tenemos que hablarle con alguien de lo que firmó. Claro. Ese es sentido común. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. 12-10. ¿En dónde lo que dijo? Es que ni drogado iba a firmar esa nota. Arquitecto Masi fue contra de esto. Sí, no está su firma. No. No, él dice que está en contra Ah. de esto. Él está en contra de Cardona, veo. Y en contra de lo que se comunica aquí con la salida de los jugadores. Pero O sea, él no estos está- que firmaron deben saber que Arquitecto Masi está en contra. No, Sí, le, van a, sí, no le va a decir firmar si no está de No, acuerdo. claro. Panal Seguros te trae seguros de vida rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Dijo a M800 Masi, ni drogado firmo. Eso dijo. ¿Qué es lo que le pasa al arquitecto Masi? ¿Qué ocurre con su vida? Él tiene un programa en televisión, ¿le vieron ustedes? Joyce, se llama Yo Soy. Arquitecto Masi. ¿De qué trata? Y él hace entrevistas a temas generales. Él tiene mucho que ver en esa construcción que hice, perdón, el edificio de San Bernardino para el geriátrico. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan? Arquitecto Masi. Terrible. Siempre anda nervioso. Un Arturo Rubín en otras versiones, mucho más nervioso. Porque la otra nos reunimos con él. La charla duró 1 minuto y medio. ¿Vende pues? Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby, Loga, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Estuvimos vida. hablando pues con el arquitecto con Masi de
de las divisiones formativas, menores, que se van. Y yo le dije que el jugador se hace afuera cuando se va. Por eso muchos vuelven. ¿Cuántos casos hay los que volvieron? Porque vos cuando salís, Germán, y vos sabés muy Si bien. no estás preparado, duras poco. Y claro, vos tenés que saber lo que eso es. A qué te sometés, qué tenés que hacer, rompe todo lo que sos acá. ¿Cuántos volvieron? Hay un famoso jugador de la época, tomó el vuelo y se fue. Y al llegar a Francia dijo, no me hallo, no me voy a hallar, dijo, y volvió. Al bajar del avión usó la palabra hallar y dijo, yo no me voy a hallar acá. Y bueno. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La comisión directiva le brinda su apoyo a los vitalicios, no comisión directiva, a Carmona. Sí, la Bueno, Comisión sí. de Socios Vitalicios apoya la decisión de Cardona y respalda el trabajo en sí de lo que viene haciendo la directiva, dice la parte final del comunicado. Y Balota no está en línea, o está en Buenos Aires. Probacol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 098-3459-139 o en proven.com.py. Dejó de hablar Balota. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Ahí en Paraguay. ese comunicado le pega más a Ale Silva, ¿verdad? Sí, a él lo cita directamente. Y después hay una parte que dice, piden la cabeza del DT por pedir entrenar doble turno. Da a entender que los Eso no era jugadores- antes. Y habla de eso. En su momento pasó eso, o por lo menos el rumor dice con Gutiérrez, que no le gustaba el tema del trabajo pesado y que en 3 meses... Que no, perciben menos de 3 salario meses, 10 un veces mes. más que un gerente de banco, premios por partidos ganados, y más adelante en esa misma línea habla que piden la cabeza del DT. En una parte utiliza el término sindicalista. 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 Por caudillo que dijo... Entiendo que se refiere a Alejandro Silva. Ah, no, porque- eso dijo con relación Balota, caudillo, caudillo. Cabecilla. Perdón, cabecilla, caudillo es otra cosa. Cabecilla no contesta, Cardona, Gerardo. Bueno, Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Viru. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. bueno, mucho ya... ¿Qué, Gustavito? ¿No te sorprende lo de Ale Silva? No me sorprende porque el año anterior ya pasó lo mismo, cuando iba a liberar su pase. ¿Y por qué siguió? Bueno, porque teníamos contratos, ¿Vos ya estabas en desacuerdo con que siga? estaban en desacuerdo. Se amotinaron y no concentraron, encima fueron y perdieron ese partido. Por falta de pago en los premios. Por los salarios estaban al día. Sí, está bien, pero ¿esa era una decisión grupal o él fue el líder? Siempre tenía un cabecilla, ¿Y quién es el cabecilla? Alejandro Silva. ¿Le siguieron a él? Claro. ¿Y cómo se puede mantener una cosa así? Y lastimosamente se tiene que mantener, tenés que tragar sapos y culebras y avanzar. Esto decía Balota, hoy es su cumple y está más nervioso que nunca el arquitecto Masi. Hoy es su cumpleaños, el arquitecto Masi. Está de cumpleaños el arquitecto. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezani. Pruébalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezani, la combinación perfecta para tus asados. ¿Quiere decir que Olimpia esto? Si pasa, mira si le toca a Boca. Y le puede tocar, sí. Ahí hay que ver en realidad por el tema del ranking, yo creo que los dos van a ser cabeza de serie. ¿Vos decís que no le va a tocar? Y generalmente Conmebol espera que se juegue toda la fase previa y ahí en base a eso... Y allá arman los cabezas. Yo creo que Olimpia y Boca serían... Mira, para esto. Sí, Ah, sí. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la ¿cómo te va, confianza. arquitecto Gustavo Masi? Hola, mi querido Arturo, ¿cómo andás? Felicidades, arquitecto. Gracias, hermano. ¿Cuántos años cumplís? 75. ¿Cuánto? 6-5. 6-5. Le pusiste Dimao, Darío. 6-5. Nuestro compañero te puso... ¿Y cómo está pasando? ¿Bien? Bien, trabajando como todos los días, con alegría.
¿Iba a haber festejo? No. Hoy día laboral. Está Durante bien. la semana hay que jugar tranquilo. ¿Tu programa en televisión se llama? Yo soy. Si no estás de acuerdo con el entrevistado, ¿qué haces? Debato. Mi tema es debatir y construir un Paraguay mejor. Y no estás de acuerdo, vos le decís... hacerle No, ver- ¿Eh? Y hacer, o sea, lo que no estoy de acuerdo le manifiesto. ¿Y qué te dice tu entrevistado cuando ocurre eso? Hasta ahora nada. Gracias a Dios, hasta ahora o se callan porque no saben, ¿verdad? Porque o llegamos, o sea, debatimos y se queda ahí. Bueno. Le entrevisté al intendente, Mm, negó todo lo que le pregunté. mm. ¿Y qué le puedo decir? No le puedo meter una pistola en la cabeza. Tranquilo. Pero tengo que demostrar a la gente que el balón no está preparado para estar en el cargo. Bueno. Y así sucesivamente. Bueno, O sea, yo le tengo que preguntar a la gente. está bien. Tranquilízate, arquitecto, ¿sí? Yo estoy tranquilo. No, estás nervioso. No, nunca. Sos Y vos un me Arturo decís, Rubín en otra versión. Vos sos un personaje. Espera un ratito, arquitecto, más. Estamos con Nicole, con Diego. ¿Cómo están? ¿Bien, Nicole? ¿Bien, Diego? Bien, señor. Hay un comunicado del Olimpia que ya tiene el cantero, donde los socios vitalicios respaldan a Miguel Cardona. Y vos sos vitalicio. ¿Saben ellos que vos no ibas a firmar? Por eso no te dijeron, leí y firmá, arquitecto. Seguro que sí. Yo esa nota no firmo ni si me drogan. Porque me parece, o sea, yo le puedo apoyar o no a Miguel Cardona en su gestión. Pero eso, lo que yo no puedo ser es incoherente. ¿Y por qué incoherente? Porque los jugadores de Olimpia han vestido con mucho orgullo en la casaca del Olimpia. Y si en cierta época del año hubieron desprolijidades o inconductas, esa la tenían que haber hecho en el momento, no hoy faltando 2 partidos para terminar el campeonato y ya otra vez como si fuéramos aldeanos le echamos a la gente a la calle. No funciona así. ¿Qué es lo que es esa cultura? Esa es una cultura baja, esa no corresponde. Y los jugadores que le echaste también te hicieron ganar mucha plata. Ellos ganaron plata porque les corresponde, porque son trabajadores y son jugadores. Entonces, ese romanticismo en el cual en cierta parte de la nota la escriben, vamos a dejarnos de esas cosas. O sea, ya estamos viejos para eso. Arquitecto, Tenemos que construir un club que sea arquitecto, sostenible a lo largo del tiempo arquitecto y Masi. hacer cumplir la disciplina desde el día 1. Y no importa que venga Messi a jugar a la Olimpia, si entra en inconducta le tengo que suspender, pero nadie se anima. ¿Pero por qué nadie se anima? Y porque así es la cultura de los que manejan. ¿Entendés? Arquitecto, Lastimosamente, vamos a ¿por qué nos transmitir, cuesta crecer? arquitecto, vamos a transmitir a los compañeros NPI y a la audiencia monumental y NPI parte, Víctor, cuando dice que los jugadores ganan más que un gerente. Esa es la parte que cuestiona, que dice Masi que no corresponde, Víctor Villalba. Sí, Que- dice, por ejemplo... Por Reale Silva, que Sí, fuma... el punto 4, perciben primas, salarios 10 veces superiores al de un gerente bancario, premios por partidos ganados, por campeonatos, clasificación a copas internacionales, pero lejos de obtener los objetivos propuestos, piden la cabeza del DT por forzarlos a entrenar a doble turno. Después habla de la situación de Alejandro Silva, fumando usualmente en el vestuario. Insinúan que, por ejemplo, Alejandro Silva no utiliza el símbolo de los 3 dedos porque le está haciendo un guiño a Cerro Porteño, entre otras cosas. Y después habla de sindicalista, en relación a Silva, imagino. Cabecilla dijo Balota. Que se ha quejado contra la directiva por despedirlo sin los honores, entre otras cosas. Vos no compartís para nada. ¿Vos cuándo te enteraste del texto, arquitecto? Hace un ratito. ¿Y te sorprendió? Pero ¿sabes que yo no quiero mezclar las cosas? Pero vamos a hablar por parte. Si yo le contrato, yo tengo una empresa constructora. Sí. Si yo le contrato a un profesional en mi empresa, Sí. me siento con él a negociar cuánto va a ganar. Sí. Y le pago y llego a un acuerdo con él y sobre eso firmo un contrato. Así funciona la vida. Sí. Así funcionan las empresas. Sí. El Club Olimpia, aparte de ser un club, es una empresa. Sí. Alguien le firmó el contrato a estos jugadores con esas condiciones. ¿Sí o no? Claro. Ya está como más ahora por el sí o por el no. Entonces, ¿de qué me están hablando de que gana como un gerente, más que un gerente de un banco, si yo me senté con él a negociar y la aprobé
ese presupuesto. Entonces, eso fue un disparate que están escribiendo. Segundo, si hubieron actos de indisciplina, ¿por qué no se tomó eso en el momento? ¿Qué hace el gerente deportivo? ¿Qué hace el técnico? Porque eso no es. El dirigente ya toma una decisión en base a los informes que le tendrían que pasar, tanto el técnico como el gerente deportivo. ¿Por qué no lo hicieron? Esa es la segunda pregunta. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando en la nota? ¿Qué es lo que queremos crear con la nota? El hincha Cerro Porteño, yo en eso no voy a entrar, porque yo no hago periodismo de imaginación. Entonces, eso a mí no me sirve hasta que yo no lo vea. Y aparte, si yo le echo a un jugador o le saco ya a un jugador a libre, yo debería firmar con Tanganica al norte de la Unión si quiere. A mí no me preocupa eso, porque a mí ya no me sirve. Entonces, dentro de lo que es mi modelo de gestión, ya no me sirve. Entonces, andate nomás, hermano. Por eso que todas estas cosas se manejan con demasiado desprolijidades. ¿Qué opinas de Cardona? No tengo una opinión, un muchacho que realmente se animó, es valiente, para haber agarrado al club en su peor momento. Ahora, tengo mis signos de interrogación de por qué, por ejemplo, nunca se hizo la auditoría forense de contabilidad de ese bendito, ¿cómo se llama? Balance que se aprobó, que algunos de los firmantes están ahí. Eso es lo que yo le llamo los románticos. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? ¿Cómo? Los románticos. Yo le llamo los románticos. ¿Por qué? Porque ellos, pues, por el Club Olimpia, tenemos que hacer esto, porque no podemos entrar en esto. Un club con tantas glorias. ¿Por qué con ese Dame tono? de Espera. joder, ¿Por qué acá decís nos con están ese metiendo tono? la mano Arquitecto, hasta el espera. cerebro, y yo tengo que ir a probar porque el Club Olimpia no puede entrar en lo que a vos te parece. Espera, ¿por qué ¿No? piensa ese tono? No, que te estoy contando. Ese tonito que tenés medio... ¿Se entendió, arquitecto? ¿Y por qué me gusta, Arturo? Porque me da rabia. Me da rabia que se mienta y que se jueguen con las cosas, no se hable con la verdad. Y tenemos que aprender a hablar con la verdad. Vos decís que Tenemos todos estos que dejar firmaron son todos unos mentirosos, pelotudos, veo. así como suena que tienen, ¿verdad? Para no corregir los horrores o los que se hacen, o los horrores que se hacen en el Club Olimpia. Yo soy olimpista rabioso y me voy a la cancha de que tengo 5 años, te cuento. O sea, hace 60 que me doy. Pero no te va más. No me doy más porque fui amenazado en la última asamblea. ¿Qué te dijeron a puedo vos? arriesgar ¿Quién te a que me amenazó? pase algo. ¿Quién te amenazó? El presidente de la barra. ¿Qué te dijo? Y que yo estoy en esa asamblea porque él quiere, porque si no yo iba a hacer boleta. ¿Eh? Así mismo. Muy fuerte eso, arquitecto. Claro que es fuerte, fuertísimo. ¿Y hace cuánto no te vas más por el Club Olimpia fuera de los partidos? No, yo no me voy más. Desde que terminé la asamblea yo nunca más aparecí. Miro por televisión, lloro, me plagueo, grito, todo hago. Pero no me voy más a la cancha, no me voy más, no me llaman a arriesgar a irme que me pueda pasar algo. ¿Y llorás y gritás? Sí, todos los domingos o los viernes. Porque ahora Olimpia con mal puntaje en el campeonato, ¿no? Por eso te digo. Desastre. ¿Eh? Un desastre. ¿Y qué desastre luego, veo? Un desastre, Arturo, en un equipo. O sea, y más con lo que hicieron, me generan no sé, 2 partidos antes que termine el campeonato. Vos le echás 3 jugadores. ¿Cuál es lo que es el norte? ¿Cuál es lo que es el pensamiento? Y generaste toda una argelería dentro del plantel. Ya no hay ambiente, ya no hay... Encima que costaba luego llevar adelante el equipo. Entonces pasó menos. Vos llegaste a ser miembro... Espera un poquito. poquito. Arquitecto, vos llegaste a ser miembro de la Comisión Directiva de Olimpia. No, yo estuve con Marcelo trabajando en un departamento de construcción. Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Yo no creo que en una comisión Trabajé directiva... con Eric Pumpido en el mantenimiento de la cancha. Vos te conoces a vos mismo y te conoces muy bien. Con Eric somos súper amigos. Yo soy muy amigo, te voy a contar. De Eric Pumpido y del Tata Martino. Súper amigo. ¿Y, ¿Y sos amigo de algún dirigente de Olimpia? Sí. ¿Sí? A Coto Nogués le considero mi amigo.
¿Quién? Coto. Coto Nogués. Nogués, a Coto. Esta nota firmó Cabone. ¿Quién? Es Cabone. Y está bien que firme, no sé bajo qué condición firmó. ¿Cómo? Yo no sé, ¿Bajo qué condición firmó? Estoy encantado de tener una mesa redonda. ¿No firmó Cabone? Para poder Ah, espera. todas las cosas. Perdón. Voy a rectificar si así pido disculpas. No llegó a firmar el Cabone. No, es Cabone no. Oscar Carísimo Neto. Perdón. Manuel Nogués. Recanate y Oscar Vicente de Cabone, perdón, y ingeniero Carísimo. No Cabone. Firmó Marcelo Recanate, que le considero mi amigo. Sí. Y creo que firmó también Manuel Nogués Ubizarreta. Sí, pero si firman es porque están de acuerdo. Y está muy bien, yo no estoy de acuerdo. Y está bien, pero vos decís decir que esto no puede ser, que esto, aquello, y por eso te pregunté, nada más, no, mi intención no más que una pregunta. No, pero para mí está mal, lo de la nota está mal, está fuera de lugar. Bueno. Y bueno, arquitecto Gustavo Massi. Feliz cumpleaños. ¿Querés agregar algo más? Como siempre dices en una entrevista, quisiera decir algo más. A todo lo que ya dijiste. No, yo lo que deseo es que el club encuentre su norte y que pueda llegar por el bien y que en forma mucho más ordenada administrativamente y deportivamente. Bueno, ojalá. Cuando vos ves un partido, ¿vos ves solo o te altan así para que no reaccione contra el televisor, por ejemplo? Yo veo solo. Y cuando tenés que pegarle el grito al cielo, te dicen, bajá la voz, ¿cómo haces? No, nadie no me dice eso. No se van a animar, ¿verdad? No, grito. ¿Alguna vez llegaste a tratar de romper el televisor? Gritado. ¿Alguna vez quisiste romper el televisor? Sí, muchas veces. Y mirá y después te das la vuelta y pensás, contá hasta 10, pero. ¿Cómo? Contá hasta 10 antes de romper. Sí, hasta 20. Hasta 20. Porque me va a costar muy caro. Qué terrible eso, arquitecto, ¿eh? Felicidades, arquitecto, que pases bien. Gracias, hermano. Adiós, un abrazo para vos. Adiós. Bueno, Diego, este arquitecto Gomasi. Sí, dijo de todo, ¿eh? La nota es contra los jugadores. Contra los jugadores, exactamente. Que no tienen pertenencia a lo que dice. Sí. Y puntualiza el caso específico de Alejandro Silva. En varias... Y en un momento habla del guiño de Cerro. En varios puntos. Barberero, dice. Sí, porque alguna vez en una entrevista por Twitter, creo, él declaró de que él no quería hacer ese gesto porque se sentía vende humo. Y que no... en este caso no se fanatiza, decía. Y por eso ellos hoy le interpretan como que es una insinuación para ir más adelante a Cerro. ¿Y con quién hablamos también? Ditore. Ditore. El tema del partido que viene contra... Tacuarí miércoles y la final el sábado ante Trinidense. Así es. Aquí está el presidente de Libertad. ¿Qué equipo van a poner mañana ante Tacuarí? Y vamos a ver, porque ayer realmente queríamos hacer algo, pero el tiempo estaba muy complicado. Y hicimos nada más que un regenerativo y algunos trabajos de definición, recuperar a algunos jugadores que están golpeados. Y nada más que eso. Hoy seguramente vamos a parar más el equipo y ver, va a armar ahí qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y le dan minutos a algunos jugadores, a algunos que jugaron mucho, a lo mejor le da descanso. Lo vamos a ver hoy cómo están, ¿no? Bueno, y con relación a los contratos, ¿están viendo, manejando lo que están cerrando el ciclo y lo que van a volver? No, todavía no, vamos a esperar esta semana pasar, ¿verdad? Porque tenemos estos 2 partidos, incluido el viaje que complica un poco las cosas y bueno, yo creo que a partir de la semana que viene vamos a empezar a mirar eso. Presidente, de cara a ese juego final en Villarrica, ¿llegaron a tener algún inconveniente? El hotel que en principio querían ustedes ya estaba alquilado por otro grupo y fueron a otro hotel, ¿puede ser eso? Me decían que estaban viendo hotel, que tuvieron esa complicación, que inclusive, por eso le quiero echar por tierra si es real o no, que llevarán sus propias camas ustedes al hotel, porque no consiguieron el hotel que querían. Resulta que normalmente cuando jugamos en Villarrica, nos hospedamos en un hotel que quisimos nosotros estar ahí en ese hotel ahora, pero ya fue comprometido al staff de la APF que va a estar ahí y a la televisión, creo que a la compañía que va a televisar y todo eso. Entonces nada más que nos asignaron, ¿verdad? Otro hotel que nada, tuvimos que ir a mirar un poquito las cosas porque no teníamos certeza de cómo era, ¿verdad?
¿Y llevan sus propias camas? En algunos casos sí, para completar lo que faltaba y para que los jugadores estén más cómodos, nada más que eso, pero vamos a estar bien, no hay ningún problema. ¿Cómo definen, volviendo a lo anterior, la plantel para el próximo año, doctor Vittori? Hay un preacuerdo con los jugadores, ¿verdad? Ya hemos conversado más o menos, pero realmente todavía nada oficial. Ahora veremos, en primer lugar, quiénes son los que van a quedar, definirlo el cuerpo técnico, y ahí ir viendo qué jugadores son los que van a ir quedando y qué es lo que va a necesitar también de acuerdo a los compromisos que tenemos marcados para el año que viene. Bueno, debe saber el señor, ¿verdad?, que nosotros podemos consultar como lo hicimos. Estamos con Andrés Abad. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, para vos y para todos los muchachos que están en la mesa. Gracias por atendernos. Este comunicado que le dimos lectura nosotros ahora es la posición de los socios vitalicios del Club Olimpia con relación especialmente a Ale Silva. Bueno, es en tema general del Club Olimpia, ¿verdad? Es el pensamiento de la mayoría de los socios vitalicios del club, ¿verdad? En su momento Ale nos dio muchas satisfacciones también y bueno, y llegó el momento de que la comisión directiva y el presidente con su cuerpo técnico tomaron la decisión de no renovar el contrato, ¿verdad? Que es algo normal en cualquier parte, anticipadamente se lo avise para poder tener tiempo de buscar otros rumbos, ¿verdad? Vos sabés que me dirás, si me llamás a mí, ¿para qué consultar? Solamente te pongo un ejemplo de que considere, vos lo conocés al arquitecto Masi, como fuera de lugar este comunicado. ¿Poder responder o me decís, no, nosotros sentamos una posición y está? Eso te digo, la mayoría es la que piensa de esa manera. Él tiene su manera de pensar. Bueno, perfecto, se respeta eso. Por eso estamos en democracia, cada uno opina de la manera que cree conveniente, ¿verdad? No tengo nada que objetarle al arquitecto Maxi. Es porque dice Gustavo Maxi, si ni me drogan, voy a firmar esa nota de los vitalicios. Los jugadores a quienes están echándolo hicieron ganar títulos. Si había inconducta, ya debían ser sancionados los jugadores, entre otras cosas. Hacía falta este comunicado para respaldarlo a Cardona y a la dirigencia y al técnico, a los que hoy están al frente, Andrés. Claro, es una forma que pensamos nosotros los socios vitalicios que estamos en el club, ¿verdad? Colaborando de una u otra manera con esta comisión directiva y las anteriores también, ¿verdad? Haciendo toda la parte estructurando la parte de edilicia del club de acuerdo a nuestras posibilidades. Ahora estamos ya más del 60% de la construcción del Salón de los Trofeos, que creemos de que, y estamos con optimismo de que para febrero estaría ya finalizando la primera etapa de esa construcción, ¿verdad? Y bueno, y sobre algo más sobre este comunicado, ¿verdad? Con relación a la posición de los socios vitalicios, Andrés. No, nada más, ¿verdad? Ahí está todo dicho, ¿verdad? La mayoría, más de 150 socios vitalicios han firmado esa nota. Y nada, esperar que el Olimpia el próximo año llegue otra vez al sitial que le corresponde y tengamos un buen campeonato y tratar de hacer una buena Copa Sudamericana. Gracias por este tiempo, Andrés, muy amable. Ok, gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente, Andrés, no quiere no quiere entrar en la polémica. Sí, no. sí. La posición ya está tomada. El que tomó se fue muy fuerte, demasiado fuerte. Bueno, Nicole, Diego, ¿cómo está la cosa? ¿Bien? Todo tranquilo. El arranque del campeonato, si Libertad es campeón no se juega Supercopa Paraguay, si gana Trinidense se juega el 20 de enero. Es así, Víctor, ¿verdad? Sí, 20 de enero va a ser la Supercopa, si no se da tal partido, entonces aprovechan y juegan a partir del 19 de enero el apertura. Y en el eventual caso de que se dispute esa Supercopa, el campeonato arrancará un martes, el 23 de enero. Ya se estableció eso. En cualquiera de los casos termina el 2 de junio, así se libera a los jugadores para los preparativos para la Copa América. Correcto. ¿Perdón? No, el dato que veníamos compartiendo con Víctor Villalba con relación a lo que viene a futuro, Arturo. No, está bien, está bien. De hecho, esto está concluyendo, ahora está el tema de el promedio. ¿Quién baja? Resistencia bajó. Sí. Y ahora hay que saber, compañeros,
¿cómo es el tema entre Guaireña y Quedan Guaireña y Tacuary. Quedan 3 puntos a resolver este fin de semana. Primero, descenso. Guaireña depende de sí mismo. Gana, se salva. Si no gana, ¿y empata? Si empata, tiene que ganar Tacuary. Y ahí Tacuary se salva. Pero si hay empate, se salva Guaireña. O si los dos pierden, se salva Guaireña. Eso se define el miércoles. Después, el viernes, se van a definir 2 cosas. El tercer cupo a Libertadores. Guaraní, el que depende de sí mismo. Si gana Guaraní en la olla, clasifica. Si no gana y Nacional triunfa, es Nacional el que va a Libertadores. Y el cupo a Copa Sudamericana. Ahí Luqueño es el que tiene posición preferencial. Luqueño gana, clasifica. Si no gana, General Caballero de Mallorquín triunfando ante Olimpia, General entonces va a la Sudamericana. Son los 3 puntos en juego este fin de semana. En realidad Víctor, no fin de semana, porque miércoles, jueves, viernes. Víctor, otro dato. Si General iguala con Luqueño, ahí clasifica General porque ganó sus partidos a Sportivo Luqueño. Un dato no menor. Así es. En desempate directo entre General y Luqueño, General tiene ventaja. En desempate directo entre Nacional y Guaraní, es Nacional el que tiene la ventaja por mejores resultados a lo largo del año. Exacto. Y bueno, Diego, Nicole, saluda a Néstor Rosato. Sí, señor. Gracias, comandante. Le vamos a extrañar su pasito a baile. Exactamente, sí. Salvo que... No, yo no. No. ¿Y Nicole? No, yo no, señor. No, yo no estoy para eso. Comandante, le voy a contar un secreto. Sí. Diego, cada vez que damos la pausa, baila. No sé por qué. Fuera al aire, sí, pero no al aire sé por no. qué frente a ustedes no quiere bailar. Sí, sí. Fuera al aire lo hago. Y, ¿sabes qué? Vamos a dejarla ahí nomás, porque Ahí nomás, tampoco ahí. le veo ni adentro ni afuera del aire. Ni en circuito cerrado. Un segundo, tengan tiempo. Un segundo en la pregunta para Guillermo Uche, ¿sí? Si tenemos tiempo. Bueno, ¿tienen? Sí, adelante, adelante, señor. ¿Y cómo te va, Guillermo? Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo le va? Bien, Guillermo Uche, si no es comprometedora la pregunta, ¿a qué club te irías o te vas el próximo año? Y si vos me das a elegir, yo te voy a decir al Barcelona. ¿Por qué Pio Cancherito conmigo, Guillermo? Porque no sé, yo tampoco. ¿Eh? Yo tampoco tengo idea. Ahora salieron las noticias esas que posiblemente salía un grande. Y ese no es Cerro. Y ese no es Cerro, que ya... Cerro ya te quiso. Y lo de Cerro, ¿te acordás que en su momento habíamos hablado que solamente eran rumores? Pero nunca llegó, acá en general nunca llegó una oferta concreta, nunca de nada. Ah, correcto. Ya habíamos hablado, creo, en su momento de esta charla, ¿no? Que me habías preguntado, pero solamente eran rumores. Ahora, bueno, se ve que tiene algo hablado con algún presidente, porque yo no estoy enterado de nada, nunca me contó nada, así que nada. Trataremos este fin de semana dar lo mejor para, si está esa posibilidad, tratar de aprovecharla. No, está bien, Guillermo. Queríamos consultar contigo un referente muy buen jugador que es Macapa, ¿eh? Un crack. Compañero. Sí, son muy buenos. No desmedro de General Caballero. Pero es el distinto que tiene General. Sí, por eso. Y a cómo venís jugando vas a estar en la mira de otros clubes, Guillermo, natural. Ojalá, Arturo, ojalá. Uno siempre trabaja para esas cosas, ¿no? Yo cuando vine acá me propuse el día de mañana jugar en un club grande de Paraguay y creo que estoy por el camino correcto. Ya que esté mi nombre, sea cierto o no, en la boca de las radios o en los clubes grandes, ya para mí es un logro, así que nada, seguir trabajando para hacer lo posible. Bueno, los jugadores de Olimpia los conocés, que van a visitarles el viernes, ¿algo en especial así, amigo, o no? Sí, los conozco, o sea, de verlos jugar, nunca tuve trato con ellos, pero bueno, ya sabemos más o menos cómo trabajan, sabemos lo que es Olimpia, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que estar más enfocados nosotros, que si esperamos que nosotros hacemos las cosas bien, posiblemente podemos sacar un resultado, porque acá en nuestra cancha siempre nos hacemos fuertes. Lo mejor para vos, Guillermo, gracias por tu tiempo, lo mejor. Excelente, Arturo, saludos. Gracias, Guillermo Auché. Y bueno, Diego, Nicole, ¿cerramos? Sí, señor. Ha sido un gusto, gracias. Igual, Ha sido un comandante. gusto, gracias. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cebellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Cubero se queda hasta el jueves en Buenos Aires. Y ahí ya van a ser ante los amistosos, la pretemporada. Eso. Sí, arrancan acá el 2 de enero y después para la parte de amistosos viajarán a Buenos Aires, así como están las cosas. ¿Y Jubero está en Buenos Aires? Exactamente. Vio Vélez Colón, estuvo viendo el sábado. Sí. Jubero. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Hola Arturo, saludos para todos. Bien. ¿Lo conoces a Guillermo Tomasi? ¿Hincha de Olimpia?
Vende pues, Darío. Samberg Territorio Visión, aprovechar los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. Atención, a pedido del público extendemos el Black Friday hasta 70% de descuento en todos los productos por todo noviembre. Comprando podés ganar la promo de 2.000 millones en premios. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El arquitecto con 350. 150 firmaron la nota, dice. Y yo ni drogado iba a firmar, dijo. Y después en la bar, cuando se fue a la asamblea, le amenazaron que... Que le iban a... Que no parezca más por ahí. Sí, sí. Palabras más, palabras menos, que le iban a agarrotear si sí. Entiéndase, le iban a agarrotear si aparecía por el club. Y nunca más se fue, ni a la parte social, ni a la cancha, a los partidos, dijo, por temor. Sufre y llora por ustedes. Él reconoció, entiendo yo, al líder de la barra, porque decía presidente de la barra, dijo, tenés suerte de estar acá porque yo quise. Sí, porque yo quise, sí, o si no sos boleta, le dijo, en alusión a que le iba a agarrotear. Garrote. Terrible, No se fue más arquitecto más, sí. Ya no se fue más. Ni como que dijo, ni drogado voy a firmar. Pero ni si me drogan. Aparte digo que como que la nota no está bien en su momento, que hubieran esperado que termine el campeonato. Yo esa nota no firmo ni si me drogan. Arquitecto más, que está de cumpleaños. 65 años cumple. 10 más le puso Darío. Le mandó 75. Pero fuerte la nota. Fuerte. Sí. Estoy respaldando toda la cuestión de Cardona. Porque hay apellidos representativos ahí que algunos han pasado por comisión directiva, expresidente, Marcelo Recanate, presidente honorario, exacto, en el caso de Carísimo Neto. Yo entendería, o no la iba a tomar tan así la gravedad si era un grupo de hinchas, alguna peña, pero son gente de historia dentro del club. Que un nombre fuerte que me parece también tira más sal a la herida, ¿verdad? O sea, más y va enfocado a dice jugadores, pero después termina hablando de Ale Silva, un solo jugador, claro. Por eso yo le dije a Víctor que para mí Ale Silva es personal. Y sí. A ver, apunta directamente. Todo ese comunicado es Ale Silva, que tiene que olvidarse cuando lo trajeron acá, es Ale Silva personal. Sí. Ale Silva personal. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Luque, Asunción y San Lorenzo. 12:44. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. Ese comunicado habla de la falta de pertenencia, que solamente le importa el dinero, dice. Sí. Y hasta sienta un precedente también, me parece, para futuros comportamientos o jugadores que de repente y eso quieran... dijo el mismo Balote, dijo Cardona, que no está, que se vaya. Eso dijo. Hablamos de la dirigencia al fútbol, no nosotros. El que está hablando, lo que habla son los dirigentes. Sí, pero que la actuación de Olimpia es pésima. Y por eso se repercute todo esto otro. Porque si hubieran peleado el campeonato, ni iban a decir pero nada. ¿cuánto de responsabilidad también tiene la propia comisión o el propio presidente? Porque si uno va a analizar el éxito o no de un presidente o de una presidencia, se guía en base a resultados. Y al final de cuentas, vos mirás y decís, ¿qué jugó Olimpia y qué ganó? Y jugó todas las competencias. Pero ves ese gol que le hacen a Olimpia, línea defensiva. Y vas a decir, espera un ratito. Caminando. Acá no el tercero de la acá no es de que uno ataca al jugador. El Cibarroque ¿cómo caminan los jugadores de Olimpia? Camina, nadie va a marcar, nadie reacciona. Falta de... Yo entiendo, Roque tiene la jerarquía, pero Roque no es un tipo rápido a esta altura para que se le escape a otro. O sea, encima y Roque ya está caminando despacito. Yo me imagino la cabeza de los jugadores de hace estas 2 semanas que termine ya el torneo. Sí, es más, que termine ya. Olimpia le gana el último partido a General Caballero, le gana, le mete 7 goles, no sé, digo, un escenario imaginativo incluso.
no pasa nada, no cambia nada. O sea, nadie se va a olvidar, no se va a tapar el sol con un dedo y decir, no, le ganamos a General Los Caballero en la gestos última de fecha. Chiqui Arce son elocuentes. Y sabe muy bien Víctor. Germán, hay partidos donde él ya no va más a área técnica. Se va y se sienta. Tenemos que preguntar, ¿dónde está Chiqui Arce? Y debe saber muy bien Germán. Y hace gestos. En Cerro no hacía lo que hace en Olimpia. Esos gestos. Que no encuentra respuesta. Encuentra la vuelta, No encuentra respuesta. No sabe qué hacer y se sienta. Y bueno, y ahora cuando él ve al plantel, va a decir, Claro. ¿cómo? ¿Qué tengo? Y si Olimpia se elimina en Sudamericana con un equipo paraguayo, no juega más el resto internacionalmente hablando. Así es. No sería es un poca, solo partido en todo el año. no es poca cosa lo que pasa en Olimpia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Hace cuánto que no había una crisis así futbolística y de descontento en Olimpia? Cuando dijo profe Córdoba hay que refundar. Desde esa época hasta aquí. ¿Y sabes dónde dije en una conferencia? 2004. 2004 Era cuando muy duro dijo... ganar el profe Córdoba. ¿Vos en qué año estuviste, Germán? Después de él. 2004. Cuando él ¿Vos salió, justito llegaste en el 2005. después? Claro. Hay que refundar. Fue más o menos en esa época, un poquitito después, ¿verdad? Pero ese 2005 pelearon el campeonato. Sí, claro, o sea, salió Córdoba, y ahí viene 2005 Talavera, y ahí voy yo. Y ahí viene Quise. Acordate Hace la que dupla. Olimpia tuvo 10 años sin ganar el campeonato. Sí. Cuando asume Recanate, campeón. Sí. Incluso pudo haber sido bicampeón. Sí. Pero pasaron 10 años para que Olimpia no logre un campeonato. La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos ¿Qué Olimpia que va a tener? Un punto que me advierten, no digo Llámale que para sea Reggie pero Márquez. lo de Auché, porque, y es cierto, ahora buscando publicaciones, cuando había sonado lo de Auché como rumor en su momento, era Arce el técnico de Cerro, y lo quería Auché y a Junior Barreto juntos, y aquí veo una publicación, su representante en aquel momento habló con nosotros, René Rodríguez, y dijo que Guillermo sabe del buen relacionamiento que tenemos con Chiqui Arce y Blas Cristal. Entonces no es Cerro. Me advierten nomás esa situación, no digo que... Puede ser Olimpia, no, por favor, pero vale muchísimo. Pasa que que sí, justo a coincide. la ventana abierta, lo que dice Víctor Villalba, Auché Sí, porque era sería Chiqui el Olimpia técnico y que- no Claro, Cerro. por la buena relación que tiene su Claro, representante yo le con Chiqui. pregunté Cerro y Claro, porque en Olimpia. ese momento estaba Chiqui en Cerro. Sí, Ahí señor. está. De ahí vino la confusión. Prueba Clanzol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clanzol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Hay un chico que está para debutar en Olimpia, en la saga central, porque Mateo no va a jugar. No está Romaña, que ya no va a jugar este partido. Kevin Baez, un 87 de altura, un 86. Estuvo en la banca el Estuvo en la último banca vez partido, pasada. sí, ante Libertad. Central, pero va a ser central con Junior Barreto. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Tiene que pagar Olimpia lo que debe. Los $2 millones. Sí. Y ahí recién puede incorporar jugadores. ¿Y de dónde va a sacar? Y sumado a eso, está buscando para los Espínola y Zavala, que también tienen su costo. Es pagar. Por eso tiene que lo de vender. Zavala, ver Paiva lo pues de- termina el contrato. Reggie o Paiva dijo no se quiere quedar mano limpia a Paiva. ¿Y el pase de quién es? Y de Olimpia, ¿no? El pase de Olimpia. De Olimpia. ¿Y Ya cuánto es? préstamo. ¿Y cuánto es? Habría que ver qué monto está pidiendo Olimpia. Llaman a Paula Neymar Quintana qué va a pasar con Sebastián, su hijo, y queríamos hablar con Regis Márquez. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty Ser y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty Ser. Y hay una situación que cambió, que en algún momento a mitad de año,
Cuando llegaba una oferta, yo no recuerdo, Cardona decía, no, si no es la oferta que termine convenciendo y si no es suficiente, no vamos a dar ningún jugador. Hoy día eso cambió, pero drásticamente. Hoy día llega $500,000 por uno y se va. Y sí, necesitan dinero. Yo recuerdo Luis Zárate vino una oferta, o había un sondeo de San Lorenzo de Almagro, $2 millones. Y hoy está para el ir 50%. Claro. Y Paiva en su momento, $2 millones del fútbol brasileño. Pero Olimpia estaba atravesando un buen momento de Copa. Y ahora es muy probable que lo vengan a buscar a San Lorenzo de vuelta. Porque juega se Copa frenó. Libertadores y necesita un puesto, en ese puesto un refuerzo. Y si alguna vez lo miraron, y hoy quizás... se van por la mitad de lo que en algún momento pudieron irse. ¿Y sí? Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes. Acércate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque hasta 900 guaraníes menos por litro. Consulta estaciones adheridas en @Copetrol PY. Copetrol, vamos. En Erimar te presentamos los equipamientos que no solo compras seguridad, también calidad, garantía e innovación. Diseñados para cada marca, de modelo y año de tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 12.52. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Qué pasa, Víctor? No, me quedé buscando simplemente lo de Auche. Yo me equivoqué. No, Cuídese, compadre. Es Olimpia. Simplemente... Sí, Arce Olimpia. Podría ser también. Así como en algún momento se dijo, jugador de la mesita de luz de Arce es Claudio Aquino. Y que podría incluso después de ir a Vélez volver y jugar con Chiqui Arce para Olimpia. Pero Olimpia no tiene. Y claro. por Haciendo el eso la duda ejercicio también que para por tomar... eso la duda, porque en general para desprenderse de Auche va a tener que transferirlo, no lo van a préstamo. Para- Si Olimpia no tiene... Salvo que termine llegando un acuerdo con Olimpia y le terminan, es una especulación mía, cediendo jugadores de Olimpia en general y... que hay buen relacionamiento ahí. Una mecánica. Pero ¿qué tiene para ofrecer Olimpia? Olimpia tiene para ofrecerle Walter González como 9 en general, Hugo Quintana como 9 en general, le puede dar otros más, 2 más. Algún juvenil. Más una parte, más un dinero. puede ser Seba una- Quintana que puede ir a préstamo. Sí, señor. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. 12.54. Este domingo 3.300 guaraníes en premios en el grandioso Una Casa Quinta. En el poderoso 2.000 millones y sale sí o sí 2 Citroën C3 y una casa a estrenar. CNTC por Emoy. Ocurre que Saba se va de Sarmiento y ya suena para otro club, dice. Dejó porque él quiso. Era el acuerdo que él tenía, como dice Víctor, de verdad. Él dijo, voy a dirigir estos 4 partidos, Y se salvo va. el descenso y me voy. Uno ganó uno partido y otro perdió. Cumplió, sí. O 2 perdidos. ¿Pero se va? Se fue, sí. ¿Y a dónde se va? Acá está, Saba se va de Sarmiento y ya suena en otro club, dice. Sí. No sé, Saba pero no va a atender el teléfono a nosotros. Hablando de Claudio Aquino, subió en su cuenta de Instagram anoche, jugó un picadito con los amigos, con unos amigos suyos y tenía la remera de Cerro. Remera de ¿En Cerro, Buenos Aires? sí, un sintético, un picado 5 vs 5 y tenía la remera de Cerro. Ganamos los viejitos, jeje, puro fútbol, dice su estado de Instagram de anoche. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Shell Lubricantes, ingresa al link de la promo y completa los datos requeridos. Escanea el código, corre en los puntos de venta. Participaste del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Ese ganamos los viejitos, jejeje. El mismo. Puro fútbol. Puro fútbol. Y subió anoche una foto jugando en un sintético, un 5 vs 5 con sus amigos y tenía la remera de Cerro puesta. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. 12.55. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9 SA. O el WhatsApp que va hizo, ¿qué número tiene? 0971 1080 10. 09 71 1080 10. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Servicios para tu Toyota, camión Kino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619
219-0000 para agendar tu cita. 12:56. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.by. En Cantabria sea hasta 35% descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. No lo escucha nadie, veo. Sí, van a empezar a enviar audio. Sí, porque estamos tratando de averiguar el tema de general, a ver si para dónde... Lo principal que me aclaran es que la relación ya está Con bien, Cerro está bien. otra vez. Ah, Sí, ok. incluso me dice alguien del entorno que Zapag y Aldama hablan mucho en las reuniones de presidentes. Para graficar nomás, digo, para tomar conciencia del momento futbolístico. 3 partidos que Olimpia hizo bien en el campeonato, en el año. Que vos decís, no, acá fue ampliamente superior, ganó con fundamento futbolístico. Porque lo de Bruera fue, frente a Libertad, fue un golpe de suerte ahí, un cabezazo sobre la bola. No es suerte, golpe. Bueno, pero No es suerte. No es bueno, suerte, pero gol. El cabezazo que metió. Cagate, Ve que no hablo de más. casualidad la Pero cabeza no salió. jugó bien ese partido. No, Yo pero hace el gol, pero hace el yo estoy gol, hablando de que hace el fue gol. superior a Por su favor. rival. Ese Está partido bien, jugó pero bien. estuvo donde tuvo Pero que estar hizo gol. Bruera y metió la Pero cabeza como hizo tenía que gol. meter. Y Eh, le dio la gol. potencia y la ubicación. Está bien, pero digo, donde fue superior. Pero ¿Fue superior a superior Libertad? Ante Flamengo. Dame 3. Eso es otra cosa. Ahí tiene razón. Hay 2 Pero no fue partidos. suerte. No, Bruera Ida y no, vuelta no, no frente rinde, a pero Nacional Bruera no- de Medellín y Flamengo. Y después Pero para de vos- contar, no espera, hay. vos sabés lo que le significó, lo que Pero ese significa. golazo no fue suerte, Pancho. Disculpe, Bueno, pero lo que No te pueden ganar. está bien, No, está pero, bien. pero yo entiendo a lo que se refiere, que no jugó bien. 3 ese partido. partidos Bueno, fue entonces, superior vos- superior a vos- su Yo vos- es rival. que la fue abogado, la superior. abogado, la Yo abogado. entiendo. Superior. Y aparte, Fue ese superior. partido Son tiene... 3 partidos y para de contar. Después no hay una racha de vos decís, en eso son sí. 6 partidos ¿Sabes donde que tiene Olimpia ese fue. partido también que agrava por ahí la situación? Que después de ese partido salió Cardona a decir, hablar más de la este cuenta. es el Olimpia tiempo me da la razón, Y digo. ahí... Y bueno, y después. Y los resultados. Bien, no. pero porque- ese gol no fue de suerte, Panchito. No, está bien, listo. Pero no jugó bien Olimpia. Ahí estamos Después. de Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. ¿Por qué son malos? Ese fue post-gol. Pancho lo trajo el recuerdo. Oye, Pancho lo trajo el recuerdo. Dame 3 partidos. ¿Por qué? 4 así? dame. Partido donde Parecemos Olimpia nuestro fue compañero. ¿Por qué no superior. y tenemos vos decís- sos de la barra Y vos, después Guadalutalito? cuesta encontrar- Sos de la Es barra. bueno recordar, es bueno Presidente recordar. de la barra. Sos de la barra, es de la barra. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Yo un día le dije a Cardona y quiero tenerla acá. Cuando tomó le dije, vos también de la cabeza. ¿Por qué? 40 millones de dólares, 60 millones de dólares. A él le dije, está grabado. ¿Quién asume? Contestame, ¿no? Este no es el mercado argentino. Un jugador de la segunda, tercera en un momento cuesta más que un jugador paraguayo. La verdad, si no vender otro producto, ya dije la otra vez. Si Mateo Gamarra, Olimpia lo dejaba ir, era transferido en 4 millones de dólares. Defensor, digo, afuera del país. Sí. Ahí a Olimpia le faltó un asesor, dejarle ir a la Argentina. ¿Y sí? Dejarle ir a la Argentina. El mercado, ¿Vos creés que esos goles de Claudio Aquino, que hace ahora no tiene su cotización para Vélez? Y si lo hacía acá, quizás no tenía No va a la validez de tener. lo que tiene en Vélez. No va a Por más que haya tener. peleado el descenso y No todas va a esas cosas. tener, no va a tener. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Che, partido y uno Y de no- suerte. no hay. No, pero Suerte. claro, es cierto, en el ojo le dio lo que usted dijo recién, le faltó Ay, lo que yo dije, asesoramiento no. en su momento. Es decir, es momento de venderlo. Cuando Es vos ahora. tenías la oportunidad de transferirlo y pasó una vez en Cerro y después pagó las consecuencias Claro. porque quiso más sobre Félix Brites Román y era Magno Ferreira presidente de Cerro cuando viene la oferta de $250,000 en esa época y se cuesta más y quedó trunco después, trunca la posibilidad de seguir. Al jugador tiene que venderle en su momento, que vaya. ¿Y ahí quién te tiene que haberle asesorado? ¿El director deportivo? ¿O quién?
¿Quién es el que le tiene que decir al presidente? Mirá, el momento... Pasa que fue una idea, una línea que bajó en ese momento de esperar. El presidente mismo. No, y del presidente y los otros directivos. Porque las veces que hablábamos con protagonistas, nos decían que no es el momento, que Libertadores... Lo que pasa es que yo digo, no es el momento si vos estás salvado, si todos los años te das superávit. Pero vos estás en el momento que está. ¿Qué quiere decir? Que vender. Perdón, Germán Garbier, Heinze dirigió anoche su último partido, Sí. estuvo en Rosario Fernando Cubero. Sí, se fue Heinze, dirigió el último partido. ¿Y y qué tuvo ¿Qué viene a hacer? ¿Y el Cerro por él? No sé. Pero él ya había anunciado hace difícil. 15 días de que dejaba Newell. No, pero es difícil porque Heinze es de la camada y de los entrenadores argentinos que apuntan para Europa o apuntan para mercados MLS. Bastante especial, ¿no? Exactamente. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad ¿Y quién va papasa. a ser el técnico argentino de Cerro? ¿Argentino va a ser? Qué bien informado está usted, Arturo. Y ya te dije. Ah, es periodista, cierto. Ya te dije, hace 2 o 3 días que va a ser argentino. Estoy Yo distraído. no sé si va a ser Heinze, pero se puede hablar con Heinze. ¿Por qué Cubero no va a hablar con él? Sí, si estuvo ahí. A todo ponerle Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Tiene que ser chique y saber qué plantel va a contar. Sí. Hoy no sabe, por eso decía en la propia última conferencia, veremos si se habilita la posibilidad de contratar y a partir de allí ver qué hacer. Y con eso también a ver quién puede salir a préstamo, porque no puede estar cediendo a préstamos y después no puede terminar. Claro, ¿cómo por va a contratar. ser? ¿Cómo Tiene que va a ser? encontrar ¿Cómo va la a conseguir? posibilidad. Y la realidad es, de lo último que también son hay una intención de Boca para afuera para lo de Zavala, pero hasta aquí no está apareciendo la plata para comprar lo de Zavala. Y lo de Espinola es lo mismo. Lo Espinola es lo mismo, se sale y se dice, sí, lo queremos, pero ¿dónde están los dólares para lo queremos de verdad? Hasta aquí de Boca para afuera. Los dos van a jugar en Olimpia, van a seguir en Olimpia. ¿Y cuándo van a pagar? Está grabado. ¿Qué hora? ¿Qué fecha es? ¿Y cuándo van a pagar, Arturo? La primera cuota. Ahorita están esperando, noviembre. así están, ya. Ah, la puta. Están esperando. Así están esperando. Espera un ratito. ¿Qué es lo que está hablando vos? No, de los dos que supuestamente van a comprar. ¿Hace cuánto vienen diciendo? No, vamos a comprar, vamos a Y se comprar. va a comprar. Ahora no se compra. 450 van a pagar lo de Zavala. Y cerca de 500 Espínola. La primera cuota en diciembre. Y después 6 cuotas para pagarle todo el 60% o 5. Y Zavala va a seguir esperando que junten la monedita para ¿A quién es lo que le está compren. diciendo vos eso? Pregunto. Y yo te estoy Y hasta el respondiendo. 31 de diciembre tiene tiempo. Así que Zavala un mes sigue en todavía. Olimpia y el otro en ¿Y si cuota. aparece otra propuesta para Zavala y se va? ¿Qué pasa? No, con el Olimpia ya hizo No, opción. no, ya porque su prioridad está el su 31. prioridad está el Porque- 31. el 31 está a la vuelta de la esquina. Si el 31 pasa ya, Olimpia pierde el jugador, pero me imagino está. que lo van a asegurar en diciembre. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia, Miranda, Coto y General Caballero. El machetazo ahora es El Lado Raso renovado con precios increíbles. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Dice Radio Monumental, licenciada, no me escucha la licenciada. Eduardo Nakayama renunció al Partido Liberal. ¿Dónde está él? No se puede hablar con él. Llámale, po. Quiero hablar con él. ¿Dónde está William? ¿No está? Vamos a llamarle, po. Nakayama renunció. Espera un ratito. Dijo que dejó de representar los valores y... ¿Cómo te va, Facundo Saba? Tanto tiempo. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Facundo? Muy bien, ¿usted? Bien, Facundo, bien, queríamos hablar contigo. Somos Radio Monumental, fútbol a lo grande. Cumpliste con Sarmiento y dijiste, hasta aquí me voy. Y te fuiste de Sarmiento, Facundo. Sí, porque bueno, había arreglado que era por 4 partidos y cumplimos el objetivo que teníamos. Bueno, me había llamado un amigo para que Licha López, que juega ahí, que yo lo había dirigido en Racing, y los dirigentes también hicieron un esfuerzo grande en todo sentido para que estemos estos partidos ahí, y terminó, y bueno, le agradecí y me fui a mi casa. Te fuiste a tu casa. ¿Y cuál es tu futuro, Facundo? Contanos. No sé, ahora esperar y ver qué posibilidad nueva de trabajo sale. O sea que qué lindo tendría alguna vez tenerte en el estudio, más tiempo, no remover el pasado, pero cuando sumiste en Cerro jugaba bien, inspiración, toque, hasta un fútbol no visto últimamente y después eso cayó. ¿Por qué duró tan poco, Facundo?
¿O por qué no duró más? Perdón por la pregunta. Duró 3 meses, creo que fueron 3 meses de un juego que fue muy lindo, inclusive para nosotros, estando en la cancha a ver, disfrutar, con jugadores que se asociaban muy bien, que era un equipo que presionaba muy bien, que era muy intenso, que tenía muchas situaciones de gol por partido. Pero bueno, después un poco las lesiones, especialmente en la parte defensiva, que es donde más problemas teníamos, porque no pudimos incorporar 2 defensores como teníamos pensado, porque nos cerró el libro de pases y las posibilidades que teníamos eran muy caras y bueno, intentaron, pero no se pudo. Y especialmente en esa zona fue donde sufrimos mucho, donde ya un poco más salir a presionar y jugar un poco con la defensa más adelantada, como hacíamos los primeros 3 meses. Y bueno, y después de la acumulación de partidos, y yo también que en algún momento por ahí nosotros falláramos en la rotación de algunos jugadores que venían más exigidos por los tantos partidos que veníamos jugando, y eso por ahí el último mes hizo que el equipo lo sintiera mucho y que bueno, no pudiésemos seguir jugando como lo hacíamos. Facundo, ¿y esos 2 jugadores se pueden decir los nombres que pudieron ser y no lo fueron? No había solo 2, había más posibilidades, pero pedían cualquier dinero y bueno, se nos hizo muy difícil. Yo quería 2 defensores centrales más porque sabía que ahí estábamos cortos y no lo pudimos traer. Facundo Saba, y el tema de Claudio Aquino cuando jugó con Carrizo, porque en época pasada era uno u otro, o si jugaban no duraban mucho tiempo en campo. Vos lo hiciste ahí, una buena complementación entre los 2. Sí, bueno, son 2 muy buenos jugadores y los pusimos juntos, se juntaban mucho, se entendían mucho. Si bien a veces poníamos uno por la derecha y otro por la izquierda, pero yo les decía que ellos se tenían que juntar en el medio también, y eso hacía que los demás equipos no supiesen cómo tomarlos muchas veces. Cuando ellos se juntaban, el resto de los jugadores que también tenían muy buen pie, hacíamos muy buenas cosas, muchas cosas. Así que bueno, fue una buena dupla esa. ¿Y cómo lo ve a Vélez haciendo goles Claudio Aquino? Y golazos, Y no me sorprende, porque sé la clase de jugador que es, y con nosotros rindió, ahí en el tiempo que estuvimos, rindió muchísimo, se entregó todo el tiempo, se exprimió, lo exprimimos, y cada partido que jugó dio el 100%, como lo hicieron todos, así que, bueno, agradecido a los jugadores que tuvimos en ese momento. ¿Alguna vez tuviste la posibilidad de volver a dirigir en Paraguay, Facundo? Bueno, me llamaron de Guaraní, apenas salí de Cerro, pero bueno, nosotros teníamos intenciones de estar acá un tiempo con nuestras familias y bueno, le agradecí, pero sentí que no era el momento para volver a Paraguay. Y si te vuelven a llamar, no de Guaraní, de un club paraguayo, ¿qué haces? No, hay que evaluar la situación del club, a todo nivel. La verdad que en Paraguay me sentí muy cómodo, tanto yo, el cuerpo técnico, como nuestras familias cada vez que fueron. La gente nos trató muy bien, los dirigentes nos trataron muy bien, el hincha de Cerro nos trató de mil maravillas todo el tiempo. La verdad que hemos pasado unos 6 meses extraordinarios en este país. La gente de la calle es muy amable, servicial en todo momento, la gente que trabaja en el club también, así que somos agradecidos de lo que hemos vivido. Muchísimas gracias por tu tiempo, Facundo. Gracias por el tiempo y lo mejor. Gracias, Facundo. Muy amable. Gracias. A ustedes, hasta luego. Y gracias, Facundo Saba. Guaraní. ¿Y quién era el técnico Guaraní? Y Guaraní lo terminó eligiendo a Pumpido, Juan Pablo Pumpido. Claro, porque si decía así venía. O de Muner en realidad. No, para mí que ya es de Muner. Porque Pumpido empezó el clausura. Y Saba dirigió hasta la primera fecha del clausura. Claro. Y entonces ahí cuando sale Pumpido... Antes que venga de Muner. Antes de que venga de Muner, ahí fue.
No está licenciada, perdón que me meta en la política, la que llama. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cierto, cometí un error. Yo dije, ¿cómo? No, yo hablé que la carpeta Saba no necesitaba que presente porque estaba en cerro. Exacto. Pero era un término técnico más, que presentaron la carpeta de y Saba. yo dije, fue el ¿por qué vio la 17 de carpeta? agosto. Sí, niño, por la carpeta, nomás lo que yo digo. Antes de Müller fue, ¿verdad? Sí, pero la carpeta, ¿qué carpeta me puede presentar Facundo Saba? Eso nomás, yo sí dirigí a hacerlo y ya tenía, ya está. Ya lo conocían. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros es Sur, casi perpetuo socorro Nimbú. Redes sociales San Justo Hierros. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 casi Cubisec. O llámenos al 729-6060 Fleming. ¿Quién está? Y no está en Yoko. No, solamente para anunciar esto que ya estabas anticipando, don Arturo. Sí. Son dos cartitas, dijo yo. Hoy está tomando la decisión Eduardo Nakayama de presentar renuncia al Partido Liberal porque dice que salvo honrosas excepciones entre la dirección partidaria y algunos legisladores más, no se entregaron al cartismo. Luego todos están entregados al cartismo. Dice. Así es, sí, ya hace rato él viene acusando a otros legisladores liberales de recibir $10,000, $50,000 para ir acompañando los proyectos o propuestas del cartismo. Era que más hablaba en nombre del Partido Liberal. Así es, y también Celeste Amarilla. Sí, yo hablo de él, no de Celeste. Sí. Pero ellos son quienes tienen la misma postura de defender la línea del Partido Liberal, y en este caso ahora sorprende Eduardo Nakayama con este anuncio que hace. Y hasta el momento nada, Hugo Fleita hasta el momento no se ha manifestado. Eduardo Nakayama. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia. Estamos con William, licenciada Zoraida, perdón, el programa deportivo, como sabrás, ¿verdad? El nuestro. Sí, claro. Pero que no sí, podemos claro escaparnos lo tuyo de decir son toda la mayoría cartistas, yo me voy, ¿qué hago acá? Y te fuiste del Partido Liberal. Sí, me fui del PLRA, Arturo, del PLRA. ¿Y qué explicaron qué diferencia hay? Vos sabés perfectamente que el histórico Partido Liberal ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de la vida política nacional, incluso fue prescrito el Partido Liberal en 1942 por Morínigo, refundado en la década del 60 como Partido Liberal, posteriormente apareció el PLR, que es el Partido Liberal Radical, para contraponerse al PL, y finalmente el PLRA en el 77, cuando justamente el PL y el PLR, que eran ya considerados como liberales putaní o geniolitos, ¿verdad? Oraban totalmente en consecuencia de lo que dictaba Alfredo Stroessner, ¿verdad? Entonces ahora estamos en una situación similar, Arturo, pero donde el PLRA, que en su momento fue el partido combativo que logró reunir las banderas del liberalismo, hoy día el PLRA ha entregado esa bandera al cartismo, y de ninguna manera los que nos consideramos liberales podemos convalidar ese tipo de actitudes, ¿verdad? Entonces, mucho hemos procurado, mucho hemos tratado, pero la situación es insostenible, Eduardo, dentro del PLRA. Desde afuera te voy a preguntar, ¿consultaste bien, preguntaste bien para tomar esta decisión tan fuerte? Sí, totalmente, Arturo, totalmente. Hemos hecho una profunda reflexión interna, externa, también hemos hecho nuestros análisis, y realmente el PLRA hoy día no representa la oposición. Eso le puedes preguntar al público, a la gente, te van a decir claramente que la mayoría de los legisladores, tanto de diputados como de senadores, están alineados al cartismo. Eso no es ninguna novedad. Lo primero que los jóvenes nos reclamaban a nosotros es: pero ¿qué van a decir ustedes si son exactamente iguales?
Ahora, senador, si Fulano, Mengano, Sultano están también alineados. O sea, senador, no, ¿y cómo se va ya el PLRA, Arturo? Senador William Soy, ¿y cómo se va a denominar ahora este nuevo proyecto político? Y no sabemos todavía, William. Vamos a trabajar eso a partir de ahora, ¿verdad? Lo importante primero era desmarcarnos del PLRA, porque significaba ya un ancla para nosotros, ¿verdad? Es un ancla, es una mochila pesada que por otra parte no tenemos por qué cargar, ¿verdad? Porque son otros los que están llevando adelante una conducción irresponsable y una representación irresponsable, contraviniendo al mandato popular, porque la mayoría de los que votaron al Partido Liberal Radical Auténtico y a sus candidatos votaron oposición, no lo que se tiene hoy día en el Congreso. ¿Y quiénes van a acompañar este nuevo proyecto político, senador? Yo creo que somos muchísimos los liberales que tenemos exactamente el mismo pensamiento. Lamentablemente en situaciones como esta, donde una derrota tan grande como la que sufrimos el 30 de abril nos desperdiga de una manera atomizante, ¿verdad? Dejándonos por todas partes. Es difícil a veces que tan rápidamente podamos coincidir todos y decir, bueno, esto vamos a hacer. Pero varios estamos pensando lo mismo, ¿verdad? Quizá faltaba que alguien primero se tira a la pileta, ¿verdad? Entonces tomé yo la decisión de hacerlo, ¿verdad? Y a partir de allí mucha gente está comunicándose ya para ponerse a disposición, para sumarse. Los nombres no van a decir todavía, ¿verdad? Que tengamos y todo. Los nombres no van a decir todavía. No quiero ser irresponsable, vamos a dejarle a la Bueno, gente cerrando esta charla, porque después William y la licenciada están con los otros programas que vienen, yo desde afuera, amigo, Eduardo renunció, vos discurseando, tomando decisiones, dijiste, he tomado la decisión de renunciar en tus redes sociales, al Twitter, al Partido Liberal Radical Auténtico Oficial, salvo honrosas excepciones la dirección partidaria, y gran parte de sus legisladores se han entregado al cartismo, dejando representar los valores e ideales del histórico indestructible Partido Liberal. Esto de indestructible, pero no está de más. No se está destruyendo. De ninguna manera. Al Partido Liberal se lo ha tratado de destruir por todas partes y nunca se ha logrado, ni se logrará, Arturo. Jamás. Pero acá dice indestructible, ¿y esto que está pasando ahora qué es? No, esta es una transición que va a tener como ha tenido en otras ocasiones. ¿Pero por qué? Al Partido Liberal se le sacó la representación política por decreto, Arturo, y no se lo destruyó. Está bien, pero acá cuando decimos histórico e indestructible le querés decir al resto, por culpa de ustedes. ¿Así le está diciendo vos? No, yo estoy diciendo que ni con todo lo que quieran hacerle van a destruir al Partido Liberal. Le van a conseguir destruir. Y hoy te pregunto, y hoy ¿cómo le ves al Partido Liberal globalmente? Y yo veo que muchos de los liberales, porque el partido no es otra cosa que sus integrantes, Arturo, así como una iglesia no es una construcción, sino son los feligreses, ¿verdad? Entonces el Partido Liberal, los liberales que conformamos al Partido Liberal, no estamos de acuerdo con esta conducción y no estamos de acuerdo con la postura adoptada por gran parte de los legisladores. Y eso ya lo han demostrado con su voto, porque en las últimas elecciones, siendo que el Partido Liberal tiene 1.300.000 afiliados, ¿verdad? Apenas la mitad le votó a las listas del Partido Liberal, tanto para presidente como para Senado. ¿Dónde fue el resto de los votos? Por lo menos unos 300.000, porque no votaron todos, ¿verdad? ¿De dónde fue el resto de los votos? Fueron las otras opciones electorales, porque ya no representa el PLRA una opción liberal. Te preguntaba, William, el nuevo nombre que va a tener. Así es. A mí me gustaría que recuperemos el nombre original de Partido Liberal. ¿Cómo? Ese tiene que ser. Solamente liberal. Solamente liberal. ¿Te acordás de don Abraham Zapac? Sí. Y bueno, él era Partido Liberal, él siempre fue PL. ¿Y él no fue febrerista? Él nunca fue.
No. Vos sabés que Schoner Don le quiso Abraham convencer. Zapata toda la vida fue liberal. Ah, porque Partido Liberal Schoner, PL. Schoner creo que le dijo cuándo te haces colorado y él dijo no. No, él fue encarcelado 34 veces, Arturo. No, ya Y sé, Juan pero... José, Sí, ya pero que estamos en Schoner... programa deportivo, fue candidato a diputado por Asunción por el Partido Liberal también. PL, pero Abraham PL. Zapata, el Schoner quería que sea colorado y él dijo no. Sí, claro, se opuso, porque era liberal. Y bueno, Eduardo Nakayama, tu partido se va a llamar Partido Liberal y punto. Y punto. Disculpame, William. Disculpame. ¿Esto qué produce en vos? ¿Esto qué produce en vos que pone Gustavito, Eduardo? Esa es nuestra polka 18 de octubre con la letra de Policarpo Artaza. Disculpame, William, que disculpe, licenciada, pero había publicado la información monumental. Gracias, senador, muy amable. Gracias, Arturo. Un abrazo para ustedes. Gracias, Eduardo. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Partido Liberal, vos sos liberal. Yo sí. Víctor Villar, tu partido ahora es liberal. Así nomás. No, yo estoy afiliado al PLRA. Pero vas a cambiar mi hijo. Sí, ahora. me voy detrás de Nakayama, sí, Sí, pero... sí. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Te vas a ir, ¿verdad? Vamos a pensar. No, ¿por qué tenés que pensar? No, porque ahora te estoy está diciendo en el Nakayama se va a llamar Partido Liberal. Y sí. Y me vas a firmar ahora que eso así, ¿sí? Sí, puede ser. Bueno, listo. Mashaino Yeyucá, Yamanoro, Yamanone, por el bien del Paraguay. Sí, señor. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py, participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. 1323. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Y qué paradójico, porque si había tiempo le iba a decir al senador, Schoner festejó su cumpleaños en la olla. A la medianoche. Hubo un amistoso. Miguel Ángel Napú donaba la lumínica. General, ¿Vos quién sos vos? No, te voy a contar cómo es. Este es el palco del cerro abajo, no arriba. ¿Qué es lo que me mira vos? No. ¿Y vos? Acá está Schoner, acá estaba Zapá y acá estaba Archini. Ahí está Conrado Papalaro. Alborozados. Parana, Gustavito. Yo le digo a Conrado, ¿puedo pasar? En pleno partido. Pasame, dice. 3 de noviembre. Y todos las guardias me ven que yo entro con Papi Ferrero, que no me deje mentir Papi Ferrero, lo ha contado. Y yo entro en la preferencia y el partido estaba jugando. Morochones, Archini y Zapag se ponen blanco. Yo entro acá. Parana. Entro acá, hermano. Schoner se levanta. Y al levantarse Schoner, se levanta toda la preferencia. Del palco, no preferencia. ¿Vos te acordás del cerro abajo? El palco donde quedaba. ¿Qué edad es lo que tenemos? No, de esa época no. Y entonces Schoner se levanta, niño. Se levantan todos atrás. Y cuando yo le digo la entrevista, él ya me sugiere algo. Él me dice que, ¿se entendió? Sí. ¿Y qué me dijo Schoner? ¿Vos? No. ¿El Google está ahí? ¿Vos? No. Respetale, nada. ¿Y vos? Un campo en Google. ¿Qué le dijo Schoner a Arturo Rubín cuando se inauguraba la lumínica? ¿Me puede? Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomelores de Fortín. Vos, tranquilo nomás, Gustavito, ¿dónde Muy buenos días. Vos, tranquilo nomás, Gustavito. Muy buenos días.
Acá él es liberal. Si esto no es democracia, la democracia ¿dónde está? Vos Colorado y Víctor Villar la liberal. Bueno, vos sos tronista, listo. Sanicer y Clapcol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Clapcol Paraguay. Así no, comandante, con Víctor Villar, la dictadura pura. Fuerte abrazo, Alberto Vera. ¿Cómo estás, jefe? ¿Cómo andás, Juan Carlos? Porque me sensibilicé tanto cuando te escuché decir que vos no incidís en la formación de los equipos, que vos no tenés nada que ver en quién entra y quién sale en un equipo. Hasta casi estuve a punto de creerte. Juan Carlos Galaverna. Ahí ya me mataste, tú estás en todas. ¿Por qué, Juan Carlos? El Partido Colorado, conforme Sabina describe en una de sus creaciones, no estaba muerto, apenas estaba de parranda. Espectacular, hermano, espectacular. Esa es una polca que levanta muertos. Viva el Partido Colorado. Viva la albirroja, viva la tricolor bandera de nuestra patria, Arturo. Te doy un abrazo, jefe. Muchas gracias. Jefe. ¿Sabes por qué me dijo jefe? No. ¿En qué mundo, Germán? ¿Y vos? No. ¿Y vos? No sé. Sí. Era comandante, se equivocó. No, ese tiene su historia. ¿Por qué me dijo jefe? Juan Carlos Galaverna. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1327. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Si va a votar por ¿cómo es? Nakayama. Y vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que puede va ser a una pensar? buena opción, sí, realmente ¿Y qué es lo que va a me hacer? gusta su perfil, pero habrá que esperar. Habrá que esperar quiénes lo rodean también. Vos no podés hacer movimiento político claro. liberal liderado por Víctor Villalba. Hay mucha gente que... Y así te aparece un perrito en tu vida. Y justo cuando está le aparece el perrito. Se arma un kilo. En noviembre, con superprecios, contados y créditos que Electroban te ofrece, te esperamos en las 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con... Señor, antes, averiguando con Víctor más de la reunión anoche, igualmente, hablaron del tema de los extranjeros. Se baja 4. 4 extranjeros y sub-19. El año que viene se estableció ya. ¿Y sub-13 no va a haber? Sí, sub-13 nueva categoría, pero sub-19 me refería a lo de primera. En cancha de primera división. Pero va a haber sub-13. Sí, se va a cambiar el formato de inferiores. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock Express. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo supe Quitadol. Disculpame, licenciada Sora de la intromisión. Te pido mil disculpas por el tema de futbolístico deportivo con Nakayama, ¿verdad? Nakayama. Y Dios, liberal se va a llamar, ¿será? Sí, PL. Partido Liberal. Hay que ver si quién lo sigue también. No, justo eso yo iba a decir que depende mucho del entorno que forme, porque a veces está la imagen de un buen líder y alrededor hay ¿Y gente... por qué si una entrevista es lo que le hicimos? No, después claro. tu opinión No, tu opinión. por supuesto, pero aparte yo digo Francisco más. Colorado, uno tiene por qué hablar. Grandes descuentos por tiempo limitado, Black Friday hasta el 30 de noviembre, hasta 30% de descuento en lotes seleccionados. Entérate en redes sociales @EMSA Inmobiliaria, Facebook e Instagram. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Colorado le iba a preguntar sobre el liberalismo. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. 1329. Activa personal y disfrutar de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Licenciada Zoraida, hasta ahora Colegiales no tiene número 18 en su plantilla. Por el Partido Liberal. Va de 17 a 19. Hasta ahora Colegiales no usa número 18. ¡Viva el gran Partido Colorado! ¡Viva! ¿Qué tiene si hablamos con...? Pero... En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.000 BTU en 18 cuota 230.000 guaraníes, instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Los martes con Farmacias Catedral ahorras con Sudameric Bank, 35% de descuento en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. WhatsApp 09829276610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Esto no es como uno limpia Cerro Arturo de 50-50. Este es el Partido Colorado contra el Partido Liberal. O sea, casi pedí audiencia, estoy seguro que va a ser un 70-30 a favor del Partido Colorado, 80-20, lejos.
¿Vos sos colorado, Pancho? Y acá, y no te das cuenta. Pero ese es mi problema, es lo que yo soy. ¿Por qué es así? Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechuga. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Qué tenemos tú? Ahí audios. Arturo, ¿tu panelita fuera para qué sirven? ¿Para cuando vos te vas a retirar temprano o para cuando te vas a almorzar? Solamente para eso. Porque cuando vos estás en la mesa no le dejas hablar a nadie. Eso es verdad, eso es verdad. Tenés razón. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Seguimos. Después, comandante, contá pues lo que te digo, Stroner. Dale, comandante, queremos saber ahí, comandante. Quiere saber también, dice. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7. Más info al 09837882250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. Che, Arturo. ¿Cómo pioche? En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed podés realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas, para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Nakayama va a abrir otro partido. Uy, qué miedito. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543, Wilmar SRL. Va ahí, Arturo. Olimpia nomás creció, Olimpia, ahí Cerro, que no ganó nada, con todos los recursos que tiene. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Comenzó la curva descendiente de la gestión de Cardona en la dirigencia del Olimpia. Cagada hizo este año, desde enero con Cáceres y ahora con los jugadores al terminar el año. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Decir bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Me rompen los huevitos cuando Germán se habla Argentina y se le cae la baba ahí haciendo vanagloria. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Comandante, vamos a dejar la política aparte. Este es un programa deportivo, comandante. Hablemos a la Stroner. Llegaron las ofertas del día en Punto Parma. Aprovecha hoy martes 28 y mañana miércoles 29 de noviembre nuestros 578 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado y prevención para tu salud hasta 50% de descuento. Porque en Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Es decir, comparto un poco contigo el criterio de que esto se está declarando todo. Así mismo, doctor Nelson Mora. Comandante, llamarle a Horacio para ver qué opinión tiene de la fuga de su figura en el Partido Liberado. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetros. Además 100 espectaculares premios con todas tus compras hasta el 31 de enero. Puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyan y Músicos del Chaco, la gente sabe. No les des bola, Arturo. Arturo, no escuché tu pronóstico la última vez de Uruguay, Argentina y después Argentina con Brasil. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La oposición en Paraguay ya está dividida y ahora se van a dividir más. En una pata están bailando los colorados. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma.
A nadie ya le importa esto de los colores, Arturo. Suficiente ya tenemos todos los días. Que se dediquen a trabajar y hacer las cosas bien por el país, en vez de estar boludeando con estas boludeces. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. No hay que hacer nunca, ¿sabes? Pero tiene que no también, ¿entendés? Y esas cosas, lo que uno debe que... Tiene que... eso, sí. Y también eso. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa. Con Panal Seguros tienes la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Batalla. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Olimpia da miedo. Comandante, o sea que Cardona no es presidente porque él en su casa le dice que tiene batalla. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida, rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Probá con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0983-459-139 en proven.com.py. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Quiero hacer recordar, Arturo, a Zapac Isidro Pita, que es una buena alternativa. Trae a Isidro Pita Zapac. Tranquilo, muchachos, sigamos adelante y ya está. El fútbol es así, tiene revanchas y sigamos trabajando. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Comandante, llamarle un poco. Ahora BNF. Llamarle un poco a Marito y preguntarle si va a agarrar cerro. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Viru. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezani. Probaron sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de Acomezani, la combinación perfecta para tus asados. Che, Arturo. ¿Cómo vio, che? Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Nakayama tiene huevos. Eso es. Se perfila un gran líder. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Aprovecha todo el año este beneficio: 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos. Con tarjeta de crédito Visa y Mastercard Visión. Visión, más digitales, más humanos. Lo de Olimpia, ideal para gente como Arturo Rubín, grande periodista carroñero, siempre menos kilómetros Olimpia, agitadores. Atención a pedido el público, extendemos el Black Friday hasta 70% de descuento en todos los productos por todo noviembre. Comprando podés ganar la promo de 2.000 millones en premios. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Batalla. ¿Por qué me están tomando en joda? Ah, la puta.
Prueba nueva Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Luque, Asunción y San Lorenzo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Gustavito, vos sabés que se me trajo mi perro, uno se llama Yassi y se le dice Dor. Yassi Dor. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mira, la que sé cómo se llama mi perrito. Mimica Dor o Yassi Dor. Es la que sé. Mimica Dor o Yassi Dor. Yassi Dor. Yassi. Ese. Aquí veo la familia, hasta el perro vino para la albirroja. Yo no me muera el perro. Qué gran programa otra vez. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Comandante, vamos a dejar de la política. A ningún político que le interesa a su pueblo. Oye, ¿cómo estás aguante, man? Tranquilo, man. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. En instante de la programación con el niño Jorge. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Escríbenos al WhatsApp 091-434-771. Siempre que llovió paró. Es como decir, siempre que oscureció amanece. Ah, cierto. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Comandante, Marte recién ella se fue a la mierda del programa. ¿Por qué se fue? Bueno, y a lo mejor tienes razón. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Vamos con la programación del fútbol. A partir de mañana arranca la última fecha 22, 2 juegos en el horario de las 19:30. Trinidense, Guaireña en Trinidad. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty. Copetrol ya premió a 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Carga desde 150.000 y genera tu cupón. Duplica cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. Vení a arrimar y colocarle a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches, estriberas y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué seguridad que no tiene precio Arimar, lo que la fábrica no te dio. En el horario de las 19:30, mismo horario para Libertad Tacuaré, Trinidense, Guaireña. Mañana se define el equipo que va a permanecer en la categoría y aquel que va a descender igualmente a la intermedia. Comes y parte da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Este domingo 3.300 guaraníes en premios. En el grandioso una casa quinta en el poderoso 2.000 millones y sale sí o sí 2 Citroën C3 y una casa a estrenar. CNTC por Emoy. Cien Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Cien Lubricantes e ingresas al link de la promo y completar los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de ventas. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Cien Lubricantes, premia tu fidelidad.
Resistencia Ameliano juegan el jueves 20:30. Resistencia Ameliano. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Juega en el slot del Sol Online, casino online que más pague rápido y retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Entonces Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosetBarberOficial. Más de repaso de partidos, 3 juegos el viernes 19:30 en Mallorquín, General Caballero ante Olimpia. Servicios para tu Toyota Camión Kino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central, España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapatones, Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. El viernes a las 19:30 igualmente en el Feliciano Cáceres, Sportivo Luqueño Nacional. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY, calidad pasa. 1346. A todo ponele Bistoni y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y champú para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Coto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo renovado con precios increíbles. Echamos Luqueño Nacional el viernes, mismo horario que el partido General Caballero Olimpia. Cerro Guaraní el viernes 19:30. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Esto publica Barque Sport, la IFAP, el reglamento, ¿verdad? Sí. Probará las siguientes innovaciones reglamentarias: expulsión temporal de 10 minutos a quienes se exceden en protesta. Solo el capitán del equipo podrá dirigirse al árbitro. Los jueves llevarán cámaras para... Los jueces, dice, debe ser los jueces, ¿verdad? Sí. Llevarán cámaras para comprobar los comportamientos. Más intervenciones del VAR. Acá le salió los jueves, sí, es los jueces. Sí. Pero esto está así. Vos reaccionás feo, 10 minutos, fuera. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. En San Justo y Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cementos Vallemí. San Justo y Hierro, acceso sur casi perfecto, socorro en Enví. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. 1348. 1000 empeños, venta, arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. No, cada vez más soccer y cada vez menos fútbol. Justo yo eso pensé, se está desvirtuando un poquito eso de las cámaras. El juego en sí. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre salís ganando, te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Los chorizos parrilleros Tu Pizza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upizza.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicleta
bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana pizza calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La otra que se está analizando y que para mí por lo menos terminaría de desvirtuar es la del offside, que tiene que ser cuerpo completo. Porque ahí entraríamos en un terreno de interpretación de vueltas. Otra interpretación, pero ya con cuerpo completo, etcétera, etcétera. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado de un jugo de pomelo, frutica, agregás hielo, mezclás y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San y Seri Clau son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. En instantes, Red Monumental Satelital, nuevamente el arquitecto Gustavo Massi, socio vitalicio de Olimpia. Sale al cruce del comunicado de los vitalicios y socios activos del club. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Noviembre con superprecios, contados y créditos que Electroban te ofrece. Te esperamos en las 31 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la emisión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock Express. ¿Qué hoy fútbol de campo hoy? Sí, ya capitán. Y 22:30 hoy nuestro partido, un poquito tarde, pero 22:30 salió sorteado así. El cuarto de final ante Buen Fútbol. Le esperamos a Germán Cafa, por sobre todo. Depositamos nuestra esperanza en Germán Cafa. ¿Tiene otro comunicado? Gracias, Víctor. Esperamos sobre todo a Germán Cafa. Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Paraguay debuta este martes de Mundial Fútbol de Salón. Sí, hoy a la noche ante Venezuela a las 10 de la noche, hora paraguaya. Se juega en Tijuana, el Mundial de Fútbol de Salón. Ayer estaba entrenando. Va por la cuarta estrella. La selección rusa estaba entrenando en fútbol playa ayer. Sí, juega ante Paraguay amistoso. Y el fútbol femenino. ¿Fútbol a lo grande contra quién juega? Contra Buen Fútbol, el equipo del amigo Alberto Castillo. Hoy cuarto de final. ¿Y dónde juegan? En el Club Guaraní, en la cancha auxiliar. ¿A qué hora? 22:30 el partido. Y el equipo está esperando motivación, Arturo. 10:30. 10:30. Premio. Está esperando premio. Le voy a reventar con un comunicado y le voy a avisarlo. Si no, eliminamos. Cuídense. Fútbol Alguna va a sacarle un comunicado. Como el de Olimpia, ¿sí? No sé si tan fuerte, pero vamos a redactar con Gustavito. Hace sumariado. Hablando de comunicado, el arquitecto Massi con relación a los socios vitalicios del Olimpia. Sí. Yo esa nota no firmo ni si me drogan, porque me parece, o sea, yo le puedo apoyar o no a Miguel Cardona en su gestión, pero eso lo que yo no puedo ser es incoherente. ¿Y por qué incoherente? Porque los jugadores de Olimpia han vestido con mucho orgullo en la casaca del Olimpia. Si en cierta época del año hubieron desprolijidades o inconductas, esa la tenían que haber hecho en el momento, no hoy faltando 2 partidos para terminar el campeonato, ya otra vez, como si fuéramos aldeanos, le echamos a la gente a la calle. No funciona así. ¿Qué es lo que es esa cultura? Esta es una cultura baja. Esta no corresponde. Y los jugadores que le echaste también te hicieron ganar mucha plata. Ellos ganaron plata porque les corresponde, porque son trabajadores y son jugadores. Entonces, ese romanticismo en el cual en cierta parte de la nota la escriben, vamos a dejarnos de esas cosas. O sea, ya estamos viejos para eso. Y no importa que venga Messi a jugar a la Olimpia, si entran en conducta, le tengo que suspender. Pero nadie se anima. ¿Pero por qué nadie se anima? Y porque así es la cultura de lo que manejan. Si yo le contrato, yo tengo una empresa constructora, si yo le contrato a un profesional en mi empresa, me siento con él a negociar cuánto va a ganar. Y le pago y llego a un acuerdo con él y sobre eso firmo un contrato. Así funciona la vida, así funcionan las empresas. El Club Olimpia, aparte de ser un club, es una empresa. Alguien le firmó el contrato a estos jugadores con esas condiciones, ¿sí o no? Ya está como más ahora por el sí o por el no. Entonces, ¿de qué me están hablando de que gana como un gerente, más que un gerente de un banco, si yo me senté con él a negociar y le aprobé ese presupuesto? Entonces, esto fue un disparate que están escribiendo. Segundo, si hubieron actos de indisciplina, ¿por qué no se tomó eso en el momento? ¿Qué hace el gerente deportivo? ¿Qué hace el técnico? Porque eso no es. El dirigente ya toma
una decisión en base a los informes que les pasa, que le tendrían que pasar, tanto el técnico como el comité deportivo. ¿Por qué no lo hicieron? Esa es la segunda pregunta. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando en la nota? ¿Qué es lo que queremos crear con la nota? El equipo de Cerro Porteño, yo en eso no voy a entrar, porque yo no hago periodismo de imaginación. Entonces, eso a mí no me sirve hasta que yo no lo vea. Y aparte, si yo le echo a un jugador o le saco ya a un jugador a libre, debería firmar con Tanganica al norte de la Unión si quiere. A mí no me preocupa eso, porque a mí ya no me sirve. Entonces, dentro de lo que es mi modelo de gestión, ya no me sirve. Entonces, andate nomás, hermano. Por eso que todas esas cosas se manejan con demasiado desprolijidad. ¿Qué opinas de Cardona? No tengo una opinión, un muchacho que realmente se animó, es valiente, para haber agarrado al club en su peor momento. Ahora, tengo mis signos de interrogación de por qué, por ejemplo, nunca se hizo la auditoría forense de contabilidad de ese bendito, ¿cómo se llama? Balance que se aprobó, que algunos de los firmantes están ahí. Eso es lo que yo le llamo los románticos. Yo le llamo los románticos. ¿Por qué? Porque ellos, pues, por el Club Olimpia, tenemos que hacer esto, porque no podemos entrar en esto. Un club con tantas glorias. ¿Por qué con ese No me tono? dejes, Espera. hermano, porque el Club Olimpia no puede entrar en lo que a vos te parece. Espera, ¿por qué ¿No? piensa ese tono? No, que te estoy contando. Ese tonito que tenés medio... ¿Se entendió, arquitecto? Y porque me gusta, Arturo, porque me da rabia. Me da rabia que se mienta y que se jueguen con las cosas, no se hable con la verdad. Y tenemos que aprender a hablar con la verdad. Yo soy olimpista rabioso y me voy a la cancha de que tengo 5 años, te cuento. O sea, hace 60 que me voy. Pero no te va más. No me voy más porque fui amenazado en la última asamblea. ¿Quién te amenazó? El presidente de la barra. ¿Qué te dijo? Y que yo estoy en esa asamblea porque él quiere, porque si no yo iba a hacer boleta. Así mismo. Muy fuerte eso, arquitecto. Claro que es fuerte, fuertísimo. ¿Y hace cuánto no te vas más por el Club Olimpia fuera de los partidos? Y no, yo no me voy más. Desde que terminó la asamblea yo nunca más aparecí. Miro por televisión, lloro, me plagueo, grito, todo hago. Pero no me voy más a la cancha, no me voy más, no me voy a arriesgar a irme que me pueda pasar algo. ¿Y llorás y gritás? Sí, todos los domingos, o los viernes. Porque ahora Olimpia con mal puntaje en el campeonato, ¿eh? Por eso te digo. Desastre, un desastre. Y más con lo que hicieron, me generan no sé, 2 partidos antes que termine el campeonato. Vos le echás 3 jugadores. ¿Cuál es lo que es el norte? ¿Cuál es lo que es el pensamiento? Y generaste toda una arquelería dentro del plantel. Ya no hay ambiente, ya no hay... Encima que costaba luego llevar adelante el equipo. Entonces pasó menos. ¿Vos llegaste a ser miembro de la Comisión Directiva de Olimpia? No, yo estuve con Marcelo trabajando en un departamento de construcción. Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y bueno, arquitecto Gustavo Massi. Yo lo que deseo es que el club encuentre su norte y que pueda llegar por el bien y que en forma mucho más ordenada administrativamente y deportivamente. Bueno, ojalá. Cuando vos ves un partido, ¿vos ves solo o te altan así para que no reaccione contra el televisor, por ejemplo? Yo veo solo. Y cuando tenés que pegarle el grito al cielo, te dicen, baja la voz, ¿cómo haces? No, nadie no me dice eso. No, grito. ¿Alguna vez quisiste romper el televisor? Sí, muchas veces. Y mirá y después te das la vuelta y pensar, contá hasta 10, pero... Sí, hasta 20. Hasta 20. Porque me va a costar muy caro. Qué terrible eso, arquitecto, ¿eh? Felicidades, arquitecto, que pases bien. Gracias, hermano. Adiós, un abrazo para vos. Fútbol a lo grande, Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Mucho más que noticias.